Vamos a continuar y ahora ya vamos a entrar en el espacio de la prueba. Esencialmente nos vamos a detener en dos cuestiones. Una de ellas, en descubrir qué impugnamos realmente cuando impugnamos documentos y cuáles son las posibles consecuencias de esa impugnación. Y la segunda cuestión en la que vamos a detenernos va a ser en el interrogatorio cruzado, a propósito de, bueno, aquellas preguntas permitidas por el derecho probatorio y aquellas preguntas prohibidas por el derecho probatorio. Por cierto, insisto en lo de interrogatorio cruzado, porque hay todavía quien propone la confesión de su cliente, ¿no? Y esto no es posible. Siempre se propone la confesión del contrario, que en mi opinión no se practica nunca, a salvo de que el llamado a confesar y citado a tal efecto no comparezca. ¿Tiene sentido, o se podría emitir algún caso, que yo a través de su conducto, porque necesite en ese momento la pregunta mágica, que yo diga, mira, a través de su conducto puedo hacer una pregunta a mí? Para mí no tiene ningún sentido. Eso es cierto que hay quien lo plantea y en principio no he encontrado nunca apoyo legal para decir sí. Por una cuestión, el letrado en ese sentido no es la... El apoyo legal sería que su señoría sí podría hacerlo. Exactamente, pero claro, pero lo otro para mí, eso es para mí un fraude procesal. Eso que se propone por el letrado al juez es un fraude procesal. ¿Me explico? Vamos a ver, a la hora de ratificar o contestar a la demanda, esa es la voz del actor o del demandado. Esa es su voz a través de su letra. Si nosotros, que tenemos derecho lógicamente a interrogar a nuestro cliente, tenemos que esperar un presupuesto, que haya sido propuesta su interrogatorio, de contrario, que se haya realizado el interrogatorio y que entonces nosotros podamos contrainterrogar si lo consideramos oportuno. Cerrada esa fase, aunque hay jueces que en fin, intercalan sus preguntas en medio del interrogatorio de los letrados, yo creo que lo procedente y lo prudente, y casi me atrevería a afirmar que lo legal, es esperar a que esos turnos de palabras se cierren y solamente si el jugador considera que hay alguna cuestión que necesita aclaración, entonces realizaré alguna pregunta. Si no es así, y justo cuando ha terminado, imagínate, tu turno de palabra en el contrainterrogatorio de tu cliente, reparas en que hay alguna cuestión que, joder, debería de haber preguntado, yo entiendo que en lugar de decir, señoría, a través suyo, señoría, le ruego que, bueno, he cometido un error, se me ha olvidado dos cuestiones que considero básicas y que me otorgue la palabra para poder preguntar sobre una serie de cuestiones. Creo que ahí, aunque estemos dentro del proceso y como ya sabemos, antes del proceso los jueces deben velar porque se eliminen todos los posibles obstáculos innecesarios para que la demanda pueda tener entrada y una posible respuesta judicial. Yo creo que ahí, en la medida en que eso conecta con el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la defensa, su integridad, si uno advierte un error y solicita su reparación de inmediato, me parece que no hay que ser tan riguroso como para decir, hombre, pues, en fin, tenga usted más cuidado la próxima vez y bueno, venga, de acuerdo. Y no acudir a ese artificio que ciertamente muchos letrados lo dicen, usted, a través mía nada, no quiero preguntar nada, pero no obstante, si usted considera claro que eso, para que pueda ser así, tiene que haber una relación de espacio muy corta entre que tú hayas terminado y luego repares, hombre, se me han quedado dos cosas en el tintero. Porque si ya ha transcurrido un espacio, entonces lógicamente precluye la posibilidad de ese acto procesal. Pero entonces, bueno, esto parece muy obvio, pero hay todavía, especialmente los letrados muy jóvenes, que siguen pidiendo la confesión de su cliente o el interrogatorio de su cliente, ¿no? Y esto, pues, bueno, es que precisamente su cliente está hablando por su boca
cada vez que usted utiliza la palabra y sobre todo cuando hizo el alegato inicial. La duda que se plantea es si el contrainterrogatorio que puede hacer el letrado a su cliente una vez que ha sido interrogado versa exclusivamente sobre aclaraciones o no sobre las preguntas que se le han hecho de contrario. Y en mi opinión interpretarlo así supone una interpretación excesivamente restrictiva y en consecuencia creo que contrario al 24.1 y al verdadero derecho de defensa, ¿no? Por tanto creo que ahí el contrainterrogatorio debe versar sobre cualquier cuestión siempre y cuando obviamente sea pertinente y útil. Pertinente en cuanto que guarde relación con el objeto de debate y útil pues porque sirva para aclarar hechos que están en discusión. Si no, no. Bien, dicho esto, vamos al tema de la impugnación de los documentos, que aquí hay, no mucha, pero hay algo de telita que cortar. Como en la vista oral es el momento en el que se propone, admite en su caso y practica toda la prueba admitida, pues lógicamente las demandas laborales solamente están obligadas a incorporar algunos documentos muy escuetos y puramente documentos procesales. Si me apura el poder de representación, en el caso de que el letrado así lo afirme a la hora de elaborar su demanda, en nombre y representación de fulano de tal, la reclamación previa o la contestación a ella, se acompaña la demanda para acreditar el cumplimiento de ese requisito preprocesal, la papeleta o el acta de conciliación y poco más. En fin, es que documentos preceptivos que deban acompañar una demanda en materia laboral es que eso y poco más. Eso no impide, para que si yo lo considero oportuno, muchos letrados lo hacen, acompañen a su demanda pues todo un anexo probatorio documental que bueno, yo creo que tácticamente es un error porque de nuevo entrega en un momento en fin, no preciso pues todo un soporte probatorio que se va a utilizar realmente en el acto de la vista, pero bueno, cada uno hace lo que cree oportuno. Yo creo que en la medida en que la ley otorga esta posibilidad, lo mejor es reservarse toda la prueba y aportarla en el acto de la vista. Si esto es así, nosotros lo primero que hacemos, alteramos un tanto el esquema procesal de la ley de enjuiciamiento civil, porque claro, la ley de enjuiciamiento civil parte del presupuesto de que los documentos y pericias escritas se acompañan con la demanda, ¿no? Como eso no ocurre, pues nosotros la primera prueba que practicamos es justamente la prueba documental. Esa es la primera que se practica. A partir de ahí entramos en el interrogatorio, luego los testigos, luego vienen los peritos y esencialmente esas son las que establecemos en el acto de la vista. No está de más hacer uso de las tecnologías nuevas en las vistas orales. Hace unos días salió una sentencia por la que se declaraba procedente el despido de un trabajador que había colgado en su muro de Facebook fotografía de la caja fuerte de la empresa. Bueno, es que hay gente para todo, ¿no? Esa conducta, lógicamente, fue sancionada por la empresa y se declaró improcedente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Pues yo sencillamente lo que me llevo es el ordenador portátil y le invito al juez que navegue, que seguramente le gustará al hombre dar a la teclita, y que él entre en el muro de Facebook y que lo vea. Y si por si no sabe, pues me llevo un técnico informático que guíe al juez para que el juez perciba directamente, ¿eh? No tanto llevarme un testigo para contarle, ahí tiene usted el ordenador, ahí está internet, vaya usted al muro, vea usted la foto. Esa es una fórmula de lograr una convicción. Eso es casi como esa prueba que existe, que casi nadie practicó en su vida, de lo que se conocía como la inspección ocular, ¿no? Pues sale de su sala, se dirige al lugar de los hechos y allí observa y alcanza una convicción personal enfrentándose él mismo con la prueba sin intermediación. Eso hoy las nuevas tecnologías no lo permiten. Vamos a hablar de un tema de accidente de tráfico y le explicamos al juez cómo en la esquina, pues no está el Google SG, no sé qué, que lo pone uno y ve la esquinita. Señoría, aquí está la esquina, mírela.
Y ya está, es cuestión de... Esos son elementos probáticos, eso es una creatividad probática e introducir un elemento de diferenciación. Lo que ocurre es que, lógicamente, la creatividad probática siempre tiene luego que encauzarse a través de los instrumentos que nos permite el derecho probatorio. Por eso hay quien dice que el verdadero enemigo de la creatividad probática es el propio derecho probatorio. Pero bueno, es cuestión de buscar acomodo cómo esas nuevas tecnologías pueden entrar en una sala de vista, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, pues tendrá que ser la montaña la que vaya a Mahoma. Y llevarle al juez todos estos instrumentos. Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis en este punto. Y a propósito de la creatividad, ahora nos lleva probática, de la creatividad jurídica. Fijaos, el 16 de abril de este año se produjo una sentencia del Supremo, interesante, porque valora una sentencia de contradicción, nada menos que del año 2004 de la Sala de lo Social de Sevilla, cuando estaba más que vigente la Ley de Procedimiento Laboral. Una trabajadora había sido objeto de acoso moral en el trabajo. El último acto con el que culminaba el acoso era su despido. Ese fue el último acto con el que culminó el acoso. Planteada la demanda, bajo el argumento de que se habían vulnerado derechos fundamentales, obviamente la integridad física personal en toda su dimensión, el gran problema que tenía el éxito de este pleito es que la nulidad de un despido, como sabéis, implica la readmisión. Con lo cual, reponer a la trabajadora en las condiciones en las que se encontraban, pues imaginaos el supuesto. Al letrado, de manera creativa, se le ocurrió solicitar que, en aplicación analógica del entonces artículo 284 de la Ley de Procedimiento Laboral, que dice que cuando se producía la extinción del centro de trabajo, pues sencillamente, en los casos de nulidad, pues habría que dar por extinguido el contrato, y eso tiene que transformarse en una indemnización. En definitiva, lo que preconizó es que, a pesar de que la ley no lo contemplaba así, que en este caso se diera la opción a la trabajadora de ser ella la que decidiera readmitirse y reintegrarse a su puesto de trabajo, o por contra, extinguir su contrato, considerando que para ella el centro de trabajo estaba muerto, fue una especie de ficción jurídica, y que se le diera una indemnización de 45 días por año, aparte de los correspondientes daños morales. El asunto creativamente era interesante. Obviamente por el juez de instancia se dijo que era una barbaridad. Ajustado al pie de la ley, eso no se puede hacer. Pero qué curioso, oye, que sedujo allí a alguien en Sevilla, y Sevilla entró por el aro y le dio la opción a la trabajadora. Bien, y la sentencia quedó firme y ahí se quedó. En el año 2010 se volvió a plantear la misma película ante la Sala de lo Social de Cataluña, y los catalanes, que son mucho más prácticos para esto, dijeron, esto no está en la ley, no se puede. Y se ha llegado en unificación de doctrina. ¿Quién tiene razón, la Sala de Cataluña o la Sala de Sevilla? Y entonces ha dicho el Supremo, tiene razón la Sala de Cataluña. Pero no porque eso no pudiera hacerse, sino porque el juez dio la opción en la propia sentencia cuando debió darla en ejecución de sentencia. Que es precisamente lo que dice ahora la ley reguladora de la jurisdicción social en el artículo 200 no me acuerdo, creo que el 285, pero bueno, es que yo esto no me lo quiero saber de memoria, hombre. Y está ahí la ley para saberla, para mirarla. Lo que hay que saber si son los contenidos. Pero fijaos, esto es creatividad jurídica, esto es algo disparatado, no tanto, picó un Tribunal Superior de Justicia. Entonces, si todos seguimos haciendo lo mismo de la misma forma que lo venimos haciendo, los resultados que obtenemos siempre son los mismos. Y la gente necesita, fijaos en este tema de acoso, ¿no? Necesita un apoyo especial, hay que jugársela, hay que contarle eso al juez y que el juez se le ponga la cara rara, y hay que soportarlo. Pero hay que entrar a encontrar argumentos, buscar, y de esa forma se contribuye a la transformación del derecho, ¿no? Se contribuye a hacer una justicia mejor. Que ese es el objetivo de este taller, y obviamente de todos los cursos y de todas las charlas y todas las cosas que en este colegio se proponen. Ese es el objetivo final. Si no, ¿qué sentido tiene? Muy bien. ¿Cómo hacemos un interrogatorio cruzado? ¿Cómo interrogamos ahora a nuestro...? Ya veremos luego lo de los peritos, que sigue una técnica no muy diferenciada, pero con algunos matices. ¿Cómo interrogamos a nuestros testigos?
Bueno, ya sabemos que interrogamos, y todo el mundo debe saberlo, con una cierta artificialidad. Nosotros le preguntamos y sabemos lo que nos va a decir, ¿eh? O sea, que es una representación teatral, eso es lo primero. Por cierto, aunque el testigo hayamos trabajado con él y ya prácticamente seamos íntimos, en un juicio ya no lo recordaba el zorro del Principito, los ritos son necesarios. Cuando el zorro quería hacerse amigo del Principito, pues había un rito para poder hacerlo. Y si son necesarios en el libro del Principito, mucho más serán los ritos necesarios en una sala de vista, ¿no? Hay que utilizar el usted. Todavía, en fin, se ve a algunos letrados dirigiéndose a su cliente en contrainterrogatorio con el tú, Pepe, tú, a los testigos, a los peritos. Hombre, no pega, ¿eh? Yo tampoco me asusto de nada. A mí el que uno vaya con corbata, sin corbata, con peluca o sin peluca, el pelo largo, corto, yo de eso no hago un drama, ¿no? Un drama humano, pero sí me deja como un regustillo, como diciendo, qué cosilla, ¿no? En fin, yo creo que las formas son importantes, porque tampoco se está pidiendo una cosa, es tratar de usted. Máximo respeto ante un tribunal. Creo que eso no es pedir demasiado, pero hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Y si se le dice, si hay alguno que se enfada, ¿de acuerdo? Bueno. Lo primero que nos dice el derecho probatorio, la ley de enjuiciamiento civil es, mire, hay que preguntar de manera afirmativa. Algunos interpretaron eso diciendo, bueno, pues entonces lo que nos está diciendo la ley es que sigamos el mismo criterio tradicional que sonaba tan impostado, ¿no? Diga ser cierto. Y el otro lo preguntaba, diga ser más cierto. Eso sí que sonaba falso, ¿no? Eso sonaba impostado, ¿no? Entonces tenía... Lo que está diciendo sencillamente el legislador es algo muy simple. Oiga, el interrogatorio es como una especie de coloquio, claro, un coloquio que se mantiene para aportar luz a un tercero, que es el tribunal. Lo que tiene usted que preguntar es sin introducir negaciones o negativas o ese no en la frase. No es diga ser más cierto, es no pregunte usted, no es verdad que, no, y no es cierto que, no. Pregunte sobre hechos del mismo modo que usted tiene que afirmarlos en la demanda. ¿Estuvo usted allí tal día? Pues sí. ¿Puede decirnos por favor qué es lo que vio? ¿Qué es lo que recuerda? Y entonces nos hará una explicación y a partir de ahí seguiremos interrogando, preguntando por detalle. El introducir no, el comenzar las frases con una negativa, eso cuando se contesta sí o no, no sabemos si está diciendo que sí a lo negativo o que si está diciendo que sí ocurrió pero de un modo distinto a cómo se ha negado, y por eso el legislador, sencillamente para claridad del testigo que tiene que contestar y esencialmente para claridad del juez, que es el que tiene que valorar esas contestaciones, lo que pide es que se interrogue sin utilizar expresiones negativas en la oración. Cuando interrogue, sencillamente positivice la pregunta. Es tan simple como eso. Y además, otra segunda cuestión, debe usted adaptarse. Especialmente esto está dirigido al que contrainterroga, debe adaptarse a las circunstancias culturales, a las circunstancias personales del testigo. No podemos utilizar una terminología técnica y por supuesto no podemos introducir conceptos jurídicos predeterminantes, ¿no? Y es verdad que se realizaban horas extras, pero miren, si eso es lo que estamos discutiendo. Pregúntele cuál era la jornada normal u ordinaria en la empresa. Pregúntele si había trabajadores que trabajaban por encima de esa jornada. Pregúntele si eso era algo habitual o excepcional en la empresa. En esa línea. La siguiente cuestión que tenemos que tener muy claro es que no podemos introducir varias preguntas dentro de la pregunta. Es mejor desgajarla. Oye, en lugar de hacer una pregunta muy compleja, con varias subinterrogaciones dentro, pues lo que vamos a hacer son 3 preguntas, vamos a desgajarlas. Y lo siguiente que tenemos que saber es que hay determinadas preguntas que bajo ningún concepto
pueden hacerse. Bajo ningún concepto pueden hacerse. A saber, nosotros no podemos hacer preguntas anfibológicas. Son aquellas que sencillamente introducen términos, palabras, expresiones que son polisémicas, que pueden tener múltiples significados. Hay que buscar una pregunta sencilla, con palabras sencillas. A veces cuando se utilizan palabras que pueden tener que pueden ser entendidas de diferentes maneras, pues resulta que se está contestando sí bajo la creencia que se está preguntando por algo, cuando en realidad a lo mejor debería de haberse contestado no, porque se estaba preguntando en otra línea. Simplicidad y sencillez es el elemento básico. Cualquier pregunta que pueda suscitar duda en ese sentido, pues debe ser rechazada sencillamente para que el letrado la reformule. Las siguientes preguntas que están prohibidas son las sugestivas. Como su nombre indica, aquellas que sugieren una determinada respuesta al cliente. Y aquí nos encontramos, al testigo, y aquí nos encontramos con diferentes posibilidades. Por ejemplo, imaginaos que yo en un momento determinado pregunto a un testigo acerca del color de la corbata que llevaba mi cliente. La pregunta sería sugestiva si en ningún momento de su declaración anterior, yo estoy contrainterrogando, pongamos por ejemplo, en ese debate que se ha producido, ha salido que mi cliente llevase corbata. O sea, yo estoy dando por cierto que llevaba corbata y le pido el color. Luego estoy ya sugiriéndole una cosa que no ha salido en el debate, que llevaba corbata. Pero fijaos, si el cliente no llevaba corbata y yo le pregunto acerca del color de la corbata y el señor contesta verde y yo digo, pues no llevaba corbata, te he pillado. La pregunta sigue siendo prohibida por el ordenamiento jurídico porque ahora ya es una pregunta capciosa. El ordenamiento jurídico quiere que se juegue a esto de interrogar sin trampa y sin cartón, conforme a las reglas de la buena fe. Lo que tendríamos que preguntar sencillamente es si recuerda algún tipo de prenda especial que llevara mi cliente. Y si dice no recordar alguno, podríamos preguntarle si cree o recuerda si llevaba corbata o algún tipo, y si nos dice que sí, entonces ya podríamos preguntar acerca del color. Si eso es un elemento relevante, claro. Lo que no podríamos es comenzar preguntando por eso, dándole por supuesto que esto es así. Porque si eso no ha salido en el debate que antes ha tenido, en el interrogatorio con el letrado que lo propuso, pues nosotros no podemos preguntar sobre el particular. Y fijaos, la misma pregunta puede ser sugestiva, porque se pregunta algo que todavía no ha sido introducido por nadie en el debate, y podría llegar a ser capciosa si realmente yo pregunto acerca de algo que sé que nunca existió. ¿No? El típico caso de los accidentes. Bueno, entonces, cuando usted llegó allí, y ¿qué ocurrió cuando el vehículo se saltó el stop? Pues mire, que es que entonces, pues no hay un stop, que era el ceder al paso. ¿Ha mentido usted? No, yo no he mentido, eso es como lo del delito provocado, ¿no? Pues es igual. Oiga, es que hay una trampa previa. Lo suyo es preguntar si recuerda si había algún tipo de señal y si nos puede decir, si es que se acuerda, qué señal era. Pues dirá esta o dirá la otra y podremos seguir interrogando. Entonces fijaos como de nuevo vuelve a salir aquí un presupuesto que es muy básico. Usted tiene que esgrimir sus armas, tiene que jugar a este juego, ¿no? Pero de una manera transparente y limpia, decir, porque es que así lo impone las reglas de la buena fe. Y por tanto no se trata aquí de hacer preguntas para sorprender o engañar a nadie, sino sencillamente de hacer preguntas que sirvan como elemento clarificador para el tribunal. Y hay otras preguntas que son capciosas por definición, ayer creo que decíamos algunas así en tono de broma, que son las que, sea cual sea la respuesta que se ofrezca,
contesta, especialmente en los interrogatorios de parte o contrainterrogatorios, la respuesta perjudica enormemente a quien contesta, ¿no? Conteste lo que conteste. Entonces, caballero, ¿usted ya ha dejado de pegar a su mujer? Sí, he dejado de pegarle. Reconoce que le pegaban. O no he dejado de pegarle. Encima se recrea porque reconoce que le sigue pegando. Pregunta escaciosa por el modo en que se formula. Y por tanto genera... este tipo de preguntas, en suma, exigen del juez una activa presencia en el interrogatorio, precisamente para impedirla y ordenar al letrado inmediatamente su reformulación. O, en algún caso, por razón de su no pertinencia, no la reformulación, sino la no contestación por quien está siendo interrogado, y lógicamente la advertencia al letrado de que no siga transitando por esos terrenos. Pero si el juez no está alerta, no hace el papel que le corresponde de censor, de garante también de los derechos de los testigos, pues lógicamente el letrado que a quien corresponda tiene el deber de insistir en la defensa de los intereses de su cliente, insistir en la defensa del propio testigo que ha propuesto, insistir en esos términos, y debe advertir al tribunal de la necesidad de rechazar ese tipo de preguntas o de impedir la contestación a ese tipo de preguntas. Y si el tribunal, frente a esa petición, pues rechaza lo que proponemos, pues obviamente es el momento de hacer la propuesta, es decir, lo que yo llamo el recurso de reposición oral, que consiste en hacer constar la protesta enérgica, a pesar de todo lo respetuosa que queramos, y de motivar las razones de la protesta. La pregunta, en nuestra opinión, es capciosa, que la pregunta es sugestiva, que introduce al testigo a una enorme confusión, habida cuenta de la complejidad de su enunciado, habida cuenta de las distintas preguntas que forman parte de la pregunta global, y por tanto una contestación única no se sabe si responde al todo o a alguna de las partes, y sencillamente fijaos, es que luego lo que se hace cuando hacemos un recurso de suplicación es un viaje en el tiempo. Lo que hacemos en el recurso de suplicación, cuando pedimos la nulidad de una sentencia por ese vicio en el procedimiento, no es más que coger al magistrado de la sala, un año más tarde, cogerlo del pecho y traerlo aquí y decirle: mire usted, aquí se produjo una infracción y estas son las razones que aquí se dieron. ¿Usted qué habría hecho? Pues mire, yo con esas razones habría atendido su protesta. Muy bien, como el juez no lo hizo, se ha producido una indefensión material y por eso yo estimo el recurso de suplicación. Ese viaje en el tiempo es la propuesta que se le hace al tribunal mediante un recurso de suplicación en el apartado A. Cuando uno lo entiende, por lo mejor los recursos de suplicación pues son más simples, porque el objetivo ¿cuál es? Tenemos que traer al magistrado a donde estaba el otro y a que valore o no la corrección de su decisión. ¿Cómo va a poder hacerlo? Si doy los motivos. Por eso la protesta tiene que ser apostillada, porque esa es la función del jurista. Recibir y dar explicaciones en el momento oportuno. Por eso protesto a seca no tiene sentido, no tiene valor jurídico. Eso no debiera permitir una nulidad de actuaciones. No obstante, muchas veces los tribunales son tan generosos que también, pero bueno, creo que si las cosas se hacen bien desde el primer momento, pues las garantías de éxito son mucho mayores. Perdón, tú habías hecho una pregunta y a mí se me ha pasado. No, bueno, era a propósito del tema de las preguntas capciosas. Es preguntar, en su opinión, cómo se puede encontrar el equilibrio entre respetar el tema de las preguntas capciosas y luchar, no solamente en el interrogatorio cruzado, sino incluso en las testificales, que esto se hace todavía más interesante, cuando obviamente tenemos un testigo que miente y sabemos que miente y además se regodea en su mentira. Sí. Bueno, hay dos cuestiones, dos consejos que además te los doy, y no, a todos, de todo corazón. Primer consejo: jamás
discutamos con un testigo. Miente o no mienta o haga lo que haga. Incluso si se nos pone chulito, mejor, pero uno se calla. Porque ese merodato puede servir para que pierda toda la credibilidad que hasta ese momento tenía para el tribunal. Segundo, yo es que lo de contrainterrogar me lo pensaría y mucho, porque tú preguntas a alguien que no es el tuyo, entiéndeme, con el que tú no has hablado. Se supone que si tu compañero ha hecho sus deberes, él se habrá reunido con el testigo, lo habrá interrogado, le habrá hecho las preguntas que considera oportunas, y si lo lleva, tienes que estar convencido de que es porque tu compañero está convencido de que ese cliente dice la verdad. Eso sería la siguiente cuestión. Por eso, contrainterrogar muchas veces no es necesario. Porque muchas veces cuando tú preguntas, bueno, y no es más cierto, lo que hace es que el testigo se ratifica. No, mire usted, no es cierto. He dicho antes que es así y le digo que es así. Con lo cual estás tú mismo, al contrainterrogar, estás haciéndolo más sólido en su posición. Entonces, en muchos casos, el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. Eso no significa que porque tú no hayas contrainterrogado, tú no tengas tu opinión sobre el particular, claro. Pero debe ser en el trámite de conclusiones donde tú le ofrezcas al juez datos acerca de por qué debe o no creer a ese testigo. Pero supongamos que quieres contrainterrogar, supongámoslo. Bueno, pues si quieres hacerlo, si queréis hacerlo, lo primero que debemos seguir es una técnica diferenciada al interrogatorio. Por eso las preguntas vienen también, porque ellas a mí me aclaran y me sirven para calzar cuando yo mismo me voy perdiendo por las ramas. Pues yo muchas veces me lío. Pasa todo. Cuando nosotros interrogamos, entendedme, a los nuestros, pero entendedme, nada de aleccionamiento, a los éticamente contrastados y evaluados para ser llevados a juicio, cuando nosotros interrogamos a los nuestros, lo primero que tenemos que imprimir es un ritmo lento. Y lo segundo que tenemos que imprimir es que nosotros hacemos la pregunta a Paco, a don Francisco no sé qué, que es nuestro testigo, que son las mismas preguntas que le hemos hecho en nuestro despacho y nos ha contestado, y entonces nosotros le hacemos la pregunta lentamente, dándole tiempo para que él no se precipite, compruebe que es la misma pregunta que ya hemos ensayado 4 veces y sencillamente de una manera tranquila haga su respuesta. Si nosotros observamos que a la pregunta que le hacemos Paco se queda así como un poco raro, pues nosotros tenemos que mirarlo, ¿no? El lenguaje corporal es esencial, y hacer una mirada como diciendo de seguridad, no pasa nada. Y entonces tenemos que reformular la misma pregunta, pero con otras palabras. ¿Y esto por qué? Pues porque, aunque nosotros las tengamos memorizadas, pues a lo mejor él, resulta que ha habido una palabrita que hemos cambiado, porque el memorizar no es repetir como un papagayo, sino decir lo que hay que decir, aunque utilicemos distintas palabras, y resulta que se nos ha despistado. Y lo conveniente es reformularle la pregunta y darle tranquilidad. Por cierto, resulta absolutamente artificial y yo creo que incluso estéticamente malo que a mí me pregunte el letrado y yo conteste y se lo diga al juez. Pero mire usted, no me está preguntando este hombre, lo lógico es que lo mire a la cara y le responda, ¿no? Entonces, muchos letrados le hacen una pregunta, empieza el otro a contestar y le hacen así como diciendo, a mí no, el juez. Eso es una mala educación, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que a mí me pregunte ella y yo le conteste a él? ¿Tiene sentido? Es una artificialidad absoluta. Entonces, bueno, eso no quita para que ella me esté contestando algo y yo, pues sí, y tal, y a lo mejor aprovecho para decir, señoría, le juro que es verdad, ¿de acuerdo? Eso puede reforzar su testimonio, pero ¿cómo me va a preguntar ella y yo voy a contestar a la pared? No tiene sentido, ¿no? Lo lógico es que es un debate, es un interrogatorio cara a cara. Yo no tengo que estar mirando al juez. Otra cosa será que el letrado sí tenga que mirarlo cuando haga su informe y no mirar a su compañero, porque a él no le informa al juez. Pero el que interroga, interroga y espera recibir una respuesta. Otra cosa, insisto, es que en algún momento la persona dirija su mirada al tribunal. Es lógico y humano. A veces para, no sé, para que lo crea, para
¿De acuerdo? Pero reparar en estas cosas, esto es muy de sentido común, pero reparar en ellas. ¿Por qué vamos a hacer una tarea no brillante cuando todos podemos hacerla? Si es que todos podemos hacerla. Es que esta es la gran cuestión. ¿Pero dónde está este? Si se murió hace una pila de años y no ha salido ninguno más. Es que es muy complicado que salga uno. Quiere decir que el resto estamos ahí. Luego, si aquel lo hace, ¿por qué yo no? Pues claro que puedo. Pero vamos a reparar en cosas muy básicas, ¿no? Ese es el quid de esta cuestión. Muy bien, entonces, la técnica de interrogatorio normalmente es la técnica de un embudo. Nosotros preguntamos a nuestro testigo, al nuestro. Lo primero que tenemos que hacer es acreditarlo. Esas generales de la ley que no se le hacen por parte de los tribunales, pues hagámoslas nosotros. ¿Y usted quién es usted? ¿Soy compañero? ¿No soy compañero? ¿Qué relación tiene usted con este señor? Pues no lo conozco de nada, o soy amigo íntimo. Ya sabemos que eso puede plantear un problema de legalidad, pero señoría, a pesar de ello, es el único testigo, no hay otro. Porque los hechos ocurrieron en su presencia, por lo tanto usted valorará, pero tiene que saber usted ya que es el amigo íntimo, ¿no? Pero no hay otro. Porque las cosas son así, porque yo querría tener siempre a un cura en mi ropero, pero es el amigo íntimo, no hay otro. Acreditado el testigo, hacemos el interrogatorio de ese tempo lento en forma, siguiendo un poco la técnica del embudo. Nosotros comenzamos con unas preguntas abiertas. Por favor, explíquenos qué recuerda usted de los hechos por los que usted sabe que ha sido traído aquí. En fin, eso hay que reformularlo con una mejor, ¿no? Pero bueno, una pregunta narrativa, abierta, que nos cuente la historia. Claro, ahí el testigo ya está... hemos ensayado con él, no nos puede empezar, bueno, pues yo voy a empezar por el principio. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y empieza, che, que esto es medio minuto, no es mucho más, es contar una breve historia. Y luego nosotros vamos acortando el embudo, es decir, vamos haciendo una serie de preguntas que pueden reforzar la cualidad de su declaración. A través de preguntas sobre ciertos detalles. ¿Podría usted concretarnos algo más sobre el número de personas que allí había? No utilicemos expresiones tan vagas como en la empresa frecuentemente. Mire, frecuentemente, ¿cuánto es? Sí. Esto se hace todos los días, 2 veces a la semana, 5 veces a la semana. Necesitamos datos. Frecuentemente, lo que es frecuente para mí puede ser para otro una eternidad, ¿no? Entonces, seamos muy concretos, hay que clarificarle al juez. Hay que pensar triádicamente. ¿Qué necesita este hombre para enterarse de lo que yo ya sé? 2 días, 3 días, bueno, pues por favor, esas son las cosas que estamos pidiendo desde los tribunales. Y por último, podemos terminar con preguntas cerradas, que esas se contestan con un sí o con un no. Bien, si tenemos que contrainterrogar, pues lógicamente, ¿qué es lo que nos interesa? Que el testigo diga cosas distintas de lo que ha dicho, nos interesaría mucho, pero lo va a decir, no me juego la mano que no. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa en el contrainterrogatorio que pueda haber alguna duda, alguna contradicción, que pueda, no sé, salir a pecho lo peor de él, y de ese modo puede perder toda la credibilidad que ha podido ganar en el interrogatorio que le hizo nuestro compañero. Por eso ahí necesitamos imprimir en nuestras preguntas un ritmo más rápido. Pero claro, si nuestro compañero ha hecho bien su trabajo, le habrá dicho a ese testigo lo que nosotros también le tendremos que haber dicho, ¿no? Oye, cuando seas contrainterrogado, no te precipites al responder. Cuando te haga la pregunta, tú te callas y esperas un poquito. ¿Por qué? Porque si la pregunta es sugestiva o es capciosa, damos el margen de tiempo para que el juez salte. Y si el juez no lo hace, para eso estoy yo. Por eso, aunque nosotros vamos a imprimir un ritmo rápido en el contrainterrogatorio, lo que tenemos que decirle a nuestro testigo cuando sea contrainterrogado es que si de contrario recibe un ritmo rápido, que él lo pare. Porque dará margen a un tiempo muy pequeño para que el juez pueda decidir sobre la pregunta, y si no, para eso estoy yo como garantía y control de los intereses de mi cliente. Y de la protección del propio testigo, porque a los testigos que llevamos no hay que abandonarlos, hay que protegerlos, hay que protegerlos.
Y aquí, en ese contrainterrogatorio, pues prácticamente seguimos un poco la parte final del embudo. Nosotros lo que nos interesan es, como suponemos que habrá sido interrogado adecuadamente mediante una pregunta narrativa inicial para que se explaye y algunos detalles, pues a nosotros nos va a interesar profundizar en esos detalles, en la parte final del embudo, el embudo invertido ahora, profundizar en esos detalles, pues justamente para eso, para que pueda haber alguna contradicción, para que pueda haber alguna duda, para que pueda haber alguna expresión de, joder, pues ahora que me está preguntando esto, pues no tengo yo muy claro lo que dije, que no lo dice, pero esa duda, esa forma de actuar corporalmente, a nosotros nos puede ser útil para advertir al juez luego en conclusiones cuál es, en nuestra opinión, el testigo que ha mostrado una declaración integralmente más veraz. No solo por lo que ha dicho, sino por cómo lo ha dicho. En conclusiones, ahora veremos algunas cuestiones sobre este tema. Lo de la impugnación, ¿verdad? Ya me he dado cuenta yo. Pero me ha faltado chispa. Por eso me quedé en tercera. Que no estaría yo en primera ahí como... Estaría triste como Ronaldo, porque este es un hombre que... Estoy triste. Yo, tú lo que quieres son billetes, ¿no? Es que estoy triste. Vamos, que quiero más billetes porque soy no mejor que Messi. Está triste porque Messi es mejor, a pesar de que yo soy madridista hasta la médula, ¿no? Pero claro, es que si es mejor y punto, no hay que darle más vueltas. La gente es que se obsesiona, señores. Yo soy yo en mis circunstancias. Una persona competentemente consciente de dónde llego y de dónde no llego. Aquel me supera, aquel también, pero este no. Entonces, en este caso, te supera. Y estás triste porque quieres más billetes, pero te supera. Bien, de los testigos tenemos algo que podamos, remachar en 2 golpecitos. ¿No? Muy bien. Vamos con la impugnación de los... Sí. Si yo le aconsejo a mi testigo que cuando sea contrainterrogado, ralentice el ritmo lento que le va a imponer mi compañero. Sí, lento pero no lentísimo, ¿eh? Por eso digo, porque es que puede parecer que duda a la vez. Sí. Puede generar... Hay que ensayar eso. Sobre todo lo que hay que decirle además una cuestión básica. Oye, si no entiendes la pregunta, por favor di que te la repitan, ¿eh? No conteste bajo ningún concepto a nada que no tengas claro lo que se te está preguntando. Imprimir el ritmo lento puede hacerse de múltiples formas, ¿eh? Tú puedes, ante la pregunta que se te realiza, pues el testigo puede hacer como toser, ¿no? Y entonces contestar, ¿eh? Y bueno, podemos establecer, imprimir un ritmo lento es no pararse 2 horas, porque ¿de qué se trata? El objetivo del ritmo lento es que si la pregunta es sugestiva o capciosa, yo no debo hacer el papel del juez, es que es muy coñazo un tío, y protesto, espérate un momento, hombre, que yo cobro para esto también. Entonces, hay que imprimir un poco, un momentito, que el juez pueda actuar. Y si no lo hace, para que yo pueda hacerlo. Entonces, incluso es más, si el testigo, a pesar de ello, ha iniciado su contestación y el juez no dice nada, pues nosotros tendremos que pararlo. Todo también dependerá del daño que pueda hacer o no esa pregunta, ¿entiendes? Entonces, por eso, en estos matices es donde, y esto es verdad, hay gente que la tiene y que no la tiene, no es un problema de actitud, que hay gente más despierta y hay gente que tiene una chispa mental y se da cuenta y, no sé, una intuición especial, que dice, mira, es que este es que nació para abogado, me cago en la mano, este es que nació para esto. Tiene una chispa especial y se da cuenta y lo capta y entonces pues el testigo empieza a hablar, señoría, con todo mi respeto. Y hay otros que a lo mejor ves que aunque conteste la pregunta no le va a hacer ningún daño y se calla y la deja. Y ahí tienes que tomar tú, porque eso no se puede explicar, decisiones muy rápidas en instantes. Eso es lo bonito de ser abogado, si no habría un robot que mete y te da la solución. Ese es el arte, eso es arte, ¿eh? Igual que el que hace una escultura y tal, yo tengo el arte en que, en mis alegatos, mi forma de preguntar, y usted es un artista, y punto. Eso es arte, por lo menos tal y como yo lo veo. Se me ha olvidado, claro, también, la pregunta del millón. La pregunta del millón tiene siempre la respuesta del millón. Porque es que todo el mundo en su sano juicio sabe, o debería saber, y si no está jugando en otra galaxia,
que cuando yo propongo a un testigo es porque sé lo que el testigo va a decir, ¿no? A mí me dijo un abogado argentino, señoría, yo nunca, eso que me dio el coñazo, ahora yo estaba ya loco, y digo, señoría, yo es que jamás, pues cuando terminó el testigo le dije, pero perdone, usted se habrá equivocado, ¿este es su testigo o el de la otra parte? Porque el testigo había machacado, o sea, el que él proponía lo había machacado. Decía, señoría, yo es que tengo 30 años de experiencia y jamás me he entrevistado antes con un testigo. Y dije yo, mami, pues a tu lado. Aquí te voy a contratar yo cuando tenga yo un problema. Dije yo para mí. Entonces la pregunta del millón es justamente esa. Ese tipo de preguntas que son impertinentes. Y usted sobre este tema le dice un letrado al testigo, sobre este tema ha hablado con alguien en los días previos, ¿no? Y sí, claro que ha hablado. Tanto como habla usted con los testigos que usted propone, ¿no? Porque eso es evidente. Pero claro, si lo que hay detrás es una insinuación de que yo he manipulado, de que el compañero que está enfrente ha manipulado al testigo, o que lo ha adoctrinado, o que lo ha leccionado, o que le ha dicho lo que tiene que decir, hombre, es una sugerencia muy grave, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, que ningún profesional debiera hacer, siempre hay una respuesta del millón, que esa hay que ensayarla. Sí, he hablado con su letrado, con su compañero letrado, que además me dijo que alguien, que no sería posible, pero que quizá alguien que no conoce la decencia, me haría esta pregunta. Esa hay que ensayarla también, para quitar a esa gente, ¿me entiendes? Que duda de todo, ¿no, hombre? Usted cuando tenga los elementos, acuse, pero eso de... Si todo el mundo en su sano juicio, y si no es un irresponsable, se entrevista con sus instrumentos probatorios. Si es que si no es un irresponsable, hombre. Pero hay una forma de hacerlo. Con las reglas de la ética, no se puede dar un paso hacia allá, no, hasta aquí. Abogado, no cómplice. Ese es el tema. Que yo no me entrevisto con los testigos. Pues usted es un irresponsable, caballero. Y punto. Porque entonces usted va a preguntar y viene aquí para enterarse de lo que pasa. Pero ¿cómo va a hacer usted un juicio así con garantía? Si usted viene aquí a demostrar lo que ha ensayado, a construir lo que usted ha hecho ya en el despacho, si el caso lo tiene que hacer allí, hombre. Aquí venimos a ratificarlo. Salvo esas cositas de esa improvisación necesaria, donde también por esas cosas puede ganarse o perderse un caso, cuidado. Pero eso es la parte mínima del pleito. Bueno, la famosa impugnación, hombre, todo llega en la vida. Señoría, estaba Antonio y yo es que me descojono con él. Impugno la prueba documental. Estupendo. ¿Cuáles son las razones? Por excesiva, señoría. Hombre, ¿qué de documentos han traído? Eso no hay manera de leerlo ni de entenderlo. Efectivamente, también es cierto, ¿eh? Mire, resulta que estamos en un pleito de seguridad social, por ejemplo, aunque bueno, aquí es pericial, pero da igual. Estamos en un pleito de seguridad social y estamos hablando de a lo mejor una señora que en el año 2008 recibió se le declaró una incapacidad permanente y ahora pide que sus lesiones se han agravado y que ella es acreedora de una absoluta. Bueno, pues muy lícito que es. Y entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues mire usted, en la demanda tienen que figurar dos cosas. Si el hecho constitutivo de mi pretensión es la agravación, caballero, sentido común, ¿cuál era el cuadro antiguo? ¿Cuál es el nuevo? Para acreditar la agravación, si es que ese es el hecho constitutivo de mi pretensión. ¿Cómo no voy a poner en demanda los dos cuadros? Que es lo que tiene que hacer el juez en sentencia. Por eso las buenas sentencias nos enseñan a hacer buenas demandas. Y las buenas demandas también enseñan a los jueces a hacer buenas sentencias. Esto es una cadena. Buenos jueces hacen buenos abogados. Y buenos abogados hacen a muy buenos jueces. Porque cada vez que viene un juez de a lo social, miramos el pedigrí y decimos, hombre, este viene de instancia, pues este va a haber que enseñarle durante un par de años. Este es que viene de instrucción, pues vamos a tener que enseñarle todo, un par de años. Después tendremos multitud de nulidades al principio, porque allí los hechos probados de aquella manera, y entonces tenemos que enseñarlo. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Buenos jueces hacen buenos abogados, y al revés. Y al revés. Bueno, a lo que vamos. Mire, si la agravación, para determinar el cuadro clínico anterior, ¿yo qué necesito? Un papelito, ¿no? El informe médico de síntesis del INT del 2008.
Y si me apura, el dictamen propuesta EBI del 2008, un papelito. Y para determinar el cuadro actual, ¿qué necesito? Pues a lo mejor necesito 3 papelitos, 3 informes, o 1. Pero de luego lo que no necesito es un tocho de papeles así de gordo, como se presentan, algunos ni numerados. Ahí lo lleva usted, hombre. Parte de consulta, papeles del 2007, la misma documentación que sirvió para el 2008, te la traen ahora para el 2011. Pero, hombre, esto es emborronar, esto es... No nos interesa clarificar. No tenemos que centrar la mente del jugador sobre lo importante. ¿A qué viene inundarle de papeles a un señor? Es que este hombre no tiene más tiempo que mirar mi caso, si hay 200 como el mío. ¿Eso qué denota? Bueno, pues lo que yo llevo repitiéndome aquí ya como el ajo. Oiga, que usted no se pone en la posición del juez en su despacho, que usted no piensa tridimensionalmente, que a usted le da igual que el juez esté muy ocupado, ¿no? Pues no debería darle, si quiere una respuesta lo más acertada posible. Y para eso el juez necesita claridad y sencillez y simplicidad. Entonces, ojo con... Tú echa papeles ahí, no, hombre, vamos a seleccionar la prueba, vamos a ser pulcro. Todo lo que tenemos que probar, lo tenemos que probar, por supuesto. Pero vamos a seleccionar que hay 12 papeles, quédate con un, hombre. Y si no, con 2. Y vamos a presentar una relación de qué dice el documento 1 y cuál es a nuestro juicio, por ejemplo, el posible valor probatorio. ¿Qué queremos acreditar con ese documento? Podría estar bien. Apostillar también la relación de prueba documental, que no está en ningún lado, pero que puede ser también un elemento táctico. Bien, se reciben los documentos y entonces uno se pone allí a verlos y dice, la primera pregunta, esa sí que es una pregunta para nota. Señoría, ¿este es el momento de la impugnación? ¿Y usted qué cree? ¿Viene usted mañana a impugnar? ¿Impugna usted en el trámite de conclusiones que es el momento de valorar la prueba lícitamente practicada? ¿Usted cuándo cree que puede ser el momento de la impugnación? Cuando está usted viendo la prueba documental, ¿no? Sí, es que no hay otro. Es que no hay otro. La primera pregunta ya me está usted tocando a mí. Me está usted tocando a mí. ¿Este es el momento de la impugnación? Claro, no hay otro. ¿Cuándo voy a impugnar los documentos? Cuando los tengo delante. Cuando observada la prueba, quiero hacer un reparo. Muy bien, pues señoría, impugno el 1, el 7, el 8, el 28 y como somos así, el 259. Estupendo, muy bien. Dígame las razones de su impugnación. Pues mire usted, señoría, yo impugno porque esto no es verdad. Ah, bien. ¿Y por qué no es verdad? Mire usted, el contrato pone peón. Y yo estoy diciendo en la demanda que mi cliente ha hecho funciones de oficial primera. Efectivamente, pero ¿no le parece a usted que usted debería de traer un testigo o alguien para probarlo de oficial de primera? Lo tengo ahí, entonces ¿para qué impugna? Entonces vamos a centrarnos un poquito en las cositas. Mire usted, un documento, primero, sobre los documentos, ¿qué tiene que hacer el que recibe los documentos en contra? Pues del mismo modo veíamos ayer que el demandado frente a los hechos de la demanda tiene un deber de explicitación. Oiga, el hecho primero lo admito, lo reconozco. El hecho segundo no lo reconozco porque la realidad es otra y da la versión. Y además la demanda tiene 10 hechos y yo adiciono uno nuevo sobre el que luego voy a montar, imaginemos, una parte del derecho o alguna excepción, bueno, lo que ya vimos para no repetir. ¿De acuerdo? Pues frente a los documentos, lo primero que hay es un deber de explicitación. Mire usted, el documento lo reconozco. Porque si no hay explicitación, podemos admitir tácitamente. Los documentos se reconocen todos. ¿Qué estoy indicando? Que se trata de documentos en los que mi cliente ha participado y por eso los reconozco. O, señoría, los documentos los admito. Se trata de documentos en los que mi cliente no ha participado, pero que efectivamente mi cliente tiene conocimiento de ellos y es más, sirven a los propios efectos de mi
discurso probatorio. Mi cliente ha recibido un email, él no lo ha confeccionado, no lo ha elaborado, pero yo admito el email. Claro que no, claro que sí, lo admito, lo ha recibido. Mi cliente no ha participado en su confección, no lo ha elaborado. Por eso no lo reconozco, pero sí lo admito. Es lo mismo, en fin, es un matiz tonto, pero bueno, ¿por qué no vamos a hacer las cosas bien con lo bien que queda uno? O el documento tercero, lo impugno. Estupendo. ¿Y usted qué impugna? Pues mire usted, un documento se puede impugnar por tres cosas. Lo que pasa es que la tercera, en puridad, es una impugnación errónea, equivocada. Es una impugnación que no debe hacerse porque debe esperarse al trámite de conclusiones para valorar el documento. La primera impugnación que podemos hacer, por tanto, de las dos que nos quedan, sería, nosotros podemos impugnar un documento invocando su falta de autenticidad. Mire usted, el autor aparente del documento no es el autor real. Este finiquito no lo ha firmado mi cliente. Esa firma es falsa. Esa firma es cierta, pero mi cliente firmó en blanco y el contenido se ha rellenado a posteriori. Y yo, que un día lo vi así como muy claro, dije, esto es lo que he mandado yo a la Guardia Civil, hombre. Y la Guardia Civil hizo un peritaje de tintas. Sí, sí. La tinta esta tiene por lo menos 2 años. La otra tiene como mes y medio. El documento es falso. Es un problema de autenticidad, pero claro, el problema de autenticidad ya sabemos a lo que nos lleva, ¿no? Ustedes, que si se trata de un documento público o privado, me da igual, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, otro gallo canta, porque la autenticidad en el ámbito civil puede resolverse a través de un incidente, como puede ser periciales caligráficas, cotejos, en fin, otros elementos. En el ámbito laboral no. En el ámbito laboral, si se trata de un documento fundamental para la solución de la litis, el juicio continúa, se suspende el dictado de la sentencia, hay 8 días, tiene usted que interponer querella contra quien usted dice que es el manipulador del documento, y a resulta del proceso penal, luego vendrá la sentencia laboral. Luego, una impugnación posible, la falta de autenticidad, la no concordancia entre el autor aparente y el real. La segunda posibilidad por la que podemos recurrir a un documento, y única, porque es que no hay más. Nosotros lo que podemos impugnar es la exactitud del documento. El documento no es falso, el documento sí, pero mire, es que esto es una fotocopia, que yo no lo impugno porque sea fotocopia, porque hoy todos funcionamos con fotocopia. Lo que impugno es que se ha traído un contrato fotocopiado, pero hombre, le falta la página del anexo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que cotejar ese documento impugnado con el original. Y eso lo tiene que hacer el secretario judicial. Y claro, y se tiene que abrir un incidente. ¿Dónde cuela ese incidente en un juicio concentrado como es la vista social? Pues en ningún sitio. A menos que la parte haya sido tan previsora, porque este juega ya no en primera, en la Champions, donde yo me llevo todos los documentos originales y lo que yo entrego al tribunal son meras fotocopias. Eso tiene valor probatorio total y absoluto, hombre. Que hay un problema de exactitud, allí mismo se coteja, no hay que esperar más, en 2 minutos. Que no he jugado en primera división y es que, señoría, la fotocopia es que la tengo en mi casa, el original. Pues entonces hay que esperar al trámite de diligencias finales para hacer eso, que no se puede hacer en el acto de la vista, porque es que las vistas laborales duran muy poquito. Entonces en trámite de diligencia final hay que acordar la solución de ese incidente provocado por la parte que es el cotejo. Que no coincide y tal, pues habrá que ir al protocolo del notario y buscar allí el origen. Y luego, lo que casi todo el mundo confunde en puridad cuando impugna es la falta de veracidad. Es decir, que lo que el documento dice, aun siendo auténtico, mire ustedes que lo firmamos, el contrato está firmado, exacto, es que es el contrato que firmamos,
no tiene correspondencia con la realidad, pero eso es un problema de prueba. Mira, que es que yo firmé un contrato de peón, sí, que iba a cobrar 900 euros, sí, y mire usted, hemos pagado 700 y encima he trabajado de oficial. Bueno, pues eso tendrá que ser probado, ¿no? Entonces, ¿por qué impugna usted el documento? Si el documento es auténtico y es exacto, el problema es que lo que pactamos, lo que el documento dice, no se corresponde con la realidad. Muy bueno, ¿y qué? Pues para eso está precisamente la fase de prueba. Y en conclusiones valoraremos si he podido probar o no aquello que estoy obligado a probar. Bueno, pues esta es la música de la impugnación, es que no tiene más música. Esto es... en fin, claro que para albergar eso, pues hay que dedicarle... Es que esto se cuenta muy fácil. Mira que bien, oye, ya he contado lo de la impugnación en 5 minutos. Pues tú no sabes la de horas que yo he estudiado esto. Tú tienes una pila de horas de estudio, de cómo, de por qué, de la sentencia, de la jurisprudencia, de qué realmente se está impugnando cuando se impugna. Oye, yo cuando lo cuento, qué bien quedo. Lo que no sabe la gente es lo que yo llevo gastado en gafas. Leyendo para resumir esto en 10 minutos. Y qué clarito lo cuenta, ¿sí? No sabes tú la de horas que yo le he dedicado a esto, porque yo cuando impugnaba no sabía lo que impugnaba. Yo diría, lo impugno todo, porque es por si acaso, hombre. Una pila de papeles aquí, veremos a ver, ¿eh? Hay que ser muy serio con lo que sea. Bueno. ¿Querías preguntar Sí, algo? una cosa con respecto a eso que está comentando, pero es muy simple, pero a veces impugnamos y manifestamos que impugnamos en cuanto al contenido. Entonces, eso que a mí al principio me pareció una estupidez, llegó un día que empecé a hacerlo como algo habitual. ¿Por qué? Es decir, porque me empecé a encontrar, no digo en lo social, ahora mismo no lo recuerdo, pero sí en lo civil. Muchas sentencias que decían que como no había impugnado el documento, prácticamente le estaba dando carta de veracidad a lo que ese documento decía. Es decir, si usted le presenta ese documento y usted no dice nada con respecto al documento, no lo impugna, Sí. no digo ya que después lo pueda valorar en el alegato final, pero eso figura en sentencia. Sí. Entonces, claro, decir, bueno, a mí me presenta un documento y yo impugno porque no me vaya a decir... En mi opinión es una sentencia equivocada. Pero hay muchas, ¿eh? Sí, es que hay muchas equivocaciones, ¿eh? No, pero digo que no voy a explicárselo al cliente. Es que hay muchas Ese es el equivocaciones. problema. Pero vamos a ver, la cuestión está en que es que precisamente para eso está el trámite de conclusiones. Sí, señoría, vamos a ver, yo este documento no puedo impugnarlo en cuanto al contenido, porque lo que está impugnando efectivamente es, oiga, que lo que se dice no corresponde con la realidad. Entonces, yo el documento, por decirlo así a la patallana, lo tengo impugnado desde el principio, desde antes que se presente, porque yo estoy diciendo en demanda, como hecho constitutivo de mi pretensión, que frente a la realidad del contrato firmado hace 5 días o hace un año o cuando fuere, mi cliente ha realizado funciones de tal y de cual, y precisamente por eso estoy reclamando la clasificación o estoy reclamando cantidades. Entonces, es un error de bulto decir que como usted no impugnó el documento en cuanto al contenido, usted, claro que está impugnado, entonces ¿por qué usted cree que he presentado demanda? Lo que ocurre es que yo tengo la carga, es el hecho constitutivo de mi pretensión, de desvirtuar que esa presunción iuris tantum, digamos natural, que el documento arroja, oiga, lo normal, estadísticamente, es que la gente haga aquello que se compromete a hacer por escrito, eso es lo normal. Si yo digo que ha habido una excepción, yo tengo que probarla, aunque sea el trabajador, faltaría más. Y para eso introduzco en el debate probatorio testigos que dirán otra cosa, transferencias bancarias que dirán otra, pruebas videográficas que evidenciarán cómo yo no hacía funciones de peón, sino de reparto y por tanto de los tascos y por tanto de un oficial. Entonces, el documento claro que está, que es claro, digamos, impugnado formalmente no, porque es que no hay que impugnarlo, es exacto, es auténtico. El problema es que no se corresponde con la realidad, ¿verdad? Eso es un problema de prueba y precisamente por eso el discurso que choca frente a ese documento es la propia demanda. Entonces no cabe bajo ningún concepto decir que como usted no impugnó el contenido, lo admitió. Entonces si lo admití, ¿por qué me permitió testigos, no? Si es un hecho conforme, ¿por qué me ha permitido los testigos? Es una contradicción in terminis. O sea, si yo digo que como no has impugnado el contenido, pues ya no caben los testigos. No, no lo digo como juez, permito los testigos y ahora, ¿qué conclusión hace usted? Son muy raras. Me refiero al juez. Qué raro es eso.
Yo creo que es un error de bulto, ¿eh? Gravísimo. Comprendo que a prevención muchos letrados lo hagan. Claro, faltaría más, pero digamos que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Y esa sentencia, pues hay que recurrirla porque esa sentencia está mal argumentada, ¿no? Y en fin, esto es así. Vamos, así, salvo mejor opinión fundada en derecho, claro. En derecho ya sabemos que no hay nada absoluto. Una pregunta. Sí. En la ley, como ha explicado antes, si tenemos un finiquito, en el caso del prototipo, nos dice que tenemos que en el 86, el tema de la querella, los 8 días de lo demás. Yo pregunto, se me ocurre a mí, eso estrictamente es así, pero no hay posibilidad, a mí me pasó, lo hicimos una vez en un juzgado, saliendo de la ley, tú proponer, yo digo que el finiquito es bueno, él lo dice que es malo, someter una pericia de calidad gráfica. Eso no lo dice la ley. Claro, exactamente. La ley no lo dice. La ley no lo dice. ¿Podríamos plantear al tribunal que en lugar del tema de la querella apliquemos de una manera supletoria, en fin, la ley de enjuiciamiento civil? Pues podríamos hacerlo y muy probablemente, si hay conformidad entre las partes, pues está claro que estamos cometiendo un vicio improcedendo que creo que no genera indefensión material y por tanto, aunque sea vicio, no va a generar una nulidad de actuación. Pero no olvidemos que la supletoriedad es un instrumento que entra en juego para cubrir lagunas ante cuestiones no resueltas por el legislador expresamente. Entonces el legislador ha querido que en la ley de enjuiciamiento civil esto sea posible. Otra cosa es que si se impune la autenticidad de un documento privado. Aquí hay querella en la ley de enjuiciamiento civil, aquí no hay duda, ¿eh? Perdón, público, aquí hay querella. Entonces aquí el problema es que nosotros en lo laboral, tanto frente al público como al privado, si se trata de un documento sustancial o esencial. Claro que a lo mejor el juez puede eludir la sustancialidad del documento si llega a la conclusión, bueno, pues de que el documento puede no ser tan sustancial atendido otros instrumentos probatorios, ¿no? Puede ser también una vía de escape. Pero, en fin, el riesgo es que no podemos aplicar supletoriamente algo cuando la ley expresamente lo contempla. A pesar de ello, si lo hacemos de conformidad con las partes para ganar tiempo y eludir esta cuestión, bien. Lo que pasa es que sí hay una cuestión clara. El juez, yo creo que si mediante un peritaje caligráfico se evidencia la falsedad de la firma, el juez estaría obligado a dar testimonio al fiscal de ese peritaje porque está claro que alguien ha cometido un delito, ¿no? Entonces... Va a haber uno que no va a estar de acuerdo, seguramente, ¿no? Va a haber uno que no va a estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, está claro que no cabe porque la ley dice el camino que debemos transitar. Entonces, por eso quiero marcar que, hombre, no digo... Es que el proceso a veces permite ciertas flexibilidades. No está contemplado en la ley, bien, eso no impide que no podamos adoptar márgenes de actuación. Lo que ocurre es que ¿cuál es el límite de ese margen? Pues el límite va a estar en que no podemos introducir indefensiones materiales. Ese es el límite. No es que quepa todo, pero bueno, a veces con la conformidad de las partes podemos hacer cosas que técnicamente no está en la ley contemplado. Este es uno de los casos. Lo que ocurre es que al decirlo el compañero, la verdad es que, claro, es que me parece muy buena estrategia. O sea, perdón, en este caso sería más bien una táctica de procesar, ¿no? Si yo soy el que creo, o yo soy el que no he cometido la falsedad documental, proponerlo en todo caso, porque el que diga que no, en fin, el que se oponga, a ver qué razones, ¿no? Sí, bueno, es claro, puede generar algún tipo de presunción y luego en conclusión utilizarlo contra él, ¿no? La verdad no lo había pensado. Porque todo eso se llaman indicios endoprocesales, elementos como las conductas que las partes mantienen. Imagínate que se me acaba de ocurrir ahora y eso son cosas que tenemos que advertir al juzgador, por si no se ha dado cuenta, en trámite de conclusión. Imagínate que yo propongo a un testigo, el testigo ha sido pulcro, ha llegado, como yo le expliqué dónde estaban las cosas, llegó, llevaba su carnet del hombre, se puso delante del micro, respondió perfectamente, al ser contrainterrogado mantuvo su posición. Y yo tácticamente lo que le diría a todos mis testigos es lo siguiente: cuando termine, dile al tribunal, por favor, si te puedes excusar, que eres de los pocos en España que tienen mucho trabajo.
Entonces él lo pide y se marcha, y se le autoriza. Pero yo tácticamente, se me va la cosita del día y no se lo digo. Entonces el testigo, que ha contestado perfectamente, pues se va. Siéntese, por favor. Gracias. Se va el hombre para sentarse. Entonces, aquí está, digamos, la parte contra la que ha declarado. Y aquí está la parte a favor de la que ha declarado, ¿no? Entonces el testigo hace así, se va a sentar y hace así, y se sienta detrás de él, y cuando se sienta hace así, dice: no ha vuelto a declarar, pero sabéis que ha perdido la credibilidad, ¿no? Los testigos siguen hablando, aunque hayan dejado de hablar, si permanecen en sala. A lo mejor a lo largo de las conclusiones hacen cosas raras, y el juez ve una mirada muy extraña, o un gesto así como diciendo: te he dado, ¿eh? Y ya ha perdido la credibilidad, porque ¿de qué depende de que yo crea a un testigo a otro? Pues, en fin, es una cuestión muy compleja, no solo de lo que dice. Normalmente se apoya uno en la rotundidad, en la forma en que lo dice, pero también hay otros elementos que pueden hacer que un testigo pierda la credibilidad de inmediato. Y siguen declarando, que es un poco la idea, a pesar de que estén callados, si permanecen en sala con su lenguaje corporal. Entonces, un elemento táctico es, cuando termine, sal corriendo. Podría ser un elemento táctico también. A efecto de lo que está diciendo el testigo, digo, porque tuve yo la experiencia, la gente de los pueblos para mí tiene el mayor respeto del mundo. Y me enseñó un testigo la forma de quedar fabulosamente con dos personas, o sea, porque hay del mismo pueblo, es por los problemas que la gente se conoce, ¿no? Entonces viene al despacho, hablas con él, en fin, usted vio cuando va, le dicen todo lo que tú has dicho, lo haga explicar fabuloso, y se me ocurre preguntarle: ¿y usted tiene identidad, verdad? Y yo, claro, no es el plan policía que saque el carnet. Y usted, ¿sabes cómo se lo monta el tío cuando llega el momento? Cuando dice: fulanito de caupa, y llega a la puerta y dice el tío: uy, se me ha olvidado el carnet en el coche. De puta madre, porque resulta que el tío queda bien con el mío porque ha intentado declarar. Con el otro porque porque se le ha olvidado el carnet y queda fabulosamente con el otro. Y al final que no declara. O sea, ¿quién intenta? Me explico, ¿no? Digo, el factor de... Es una forma muy civilina. De todas maneras, en muchas ocasiones se permite que el testigo no traiga el carnet y luego a posteriori lo presente, ¿no? Que también puede ocurrir. Pero bueno, en fin, hay cosas para todos, sí. En caso de que el testigo sea fundamental, sería perfectamente sensible, ¿no? Yo lo he visto en algún juicio, ¿no?, en el que por parte de su señoría se le pregunta al resto de los que están en la sala, tanto la parte demandada como la actora y tal. Esta persona dice quien dice ser, y yo pienso que no ha habido ningún conflicto. Sí, incluso a veces lo que se hace es que se le permite que pase y a posteriori debe comparecer ante el secretario portando su DNI, a posteriori puede ser esa misma mañana o al día siguiente, para efectivamente confirmar su identidad. Pero, bueno, eso te honra porque está evidenciando un error táctico. Debiste de haberle preguntado a la puerta: ¿te has traído el carnet? Y si no... No, en el despacho no, en la puerta el día de juicio, joder. No, pues corre para el coche antes de... Te dice que sí, se llama Marcelo Ramos. Tú le preguntas: ¿tienes el carnet? Y dice el tío: sí, saca el carnet. No, bien. Pero se lo preguntaste o no. Enséñamelo. Allí en la puerta. Dámelo. No se puede fiar uno ni de su propio testigo. Vamos, es el mundo al revés. Sí, otra cosita. Antonio, al hilo de eso, algunas veces lo que hago es pedirle a los testigos los carnets de identidad, con lo cual... Para presentarlo en sala, ¿no? Y le facilita al secretario incluso la identificación, y aparte de que vaya en la nota. Claro, no es que lo dude, es que por si acaso... Esas son técnicas muy buenas. Oye, venga, los testigos, dame... Claro, dicen: yo traigo el carnet, lo tiene el Sevilla, abogado. Te voy a contar lo que pasó en Sevilla, que estamos siempre amigos. En Sevilla había un juzgado de estos muy raro, que el hombre debía de seguir la teoría de Stephen Hawking y todas estas cosas. Entonces tenía un concepto del tiempo raro. Decía: pleito lo vamos a hacer 10 pleitos a las 10, luego vamos a hacer otro a las 10 y 5, otro a las 10 y 10, otro a las 10 y cuarto. El tío metía 25 pleitos, pero en media hora. O sea, estos entrarán por un agujero negro, dice, se transforma el tiempo, los 5 minutos serán 5 horas y esto da tiempo, decía el hombre, ¿no? Claro, cuando se formaba ese pitoste, porque es que a las 10 de la mañana ya había 50 personas, entre letrados, no sé qué, testigos. Y le dice a una gente que tenía, le dijo: hombre, sal y organízame los testigos, sobre todo para que no entre y eso, y para los carnets y para todo este lío que estás comentando.
ahora con lo de los carnés, pídele los carnés y ya vamos adelantando. Y el agente, que era una gente con mucha guasa, yo creo que era de Jerez, tío, con mucha guasa. A ver, los que vienen como testigos, se pongan todos ahí, y había lo menos 20. Y dice el tío, los que sean falsos que den un paso al frente. Y por lo menos 10 hicieron. Y los falsos un paso al frente. A mortal, ¿no? Y 10 tíos, pero vamos con toda la... Tío, nosotros somos los... Miraron todo y nosotros somos los falsos. Este era de Jerez, porque allí hay mucha guasa. Allí hay mucha guasa. En Cádiz, yo soy de Málaga y no tengo guasa, pero en Cádiz hay mucha guasa, pero en Jerez es que es una cosa especial. Ellos se creen, son como sevillanos, una cosa muy rara. Entonces, tienen una guasa ahí que... Y los que vengan falsos que den un paso al frente. Bueno, a lo que vamos. Por cierto, lo del empalmado de primera, hombre. Si es que el tubero, al tubero, yo conocí al tubero y aquel hombre a mí me dejó impactado para toda mi vida. Porque fue en un interrogatorio donde descubrimos todas las cosas. Imaginaos, o sea, Algeciras, 31 de julio, así como a las 4 de la tarde, ¿entiendes? El aire acondicionado roto, una demanda de estas que los sindicatos ponen, que son graciosas, porque es la demanda sonda, ¿sabes? Te ponen una demanda tonta y si ganan luego vienen 500 detrás, una detrás de otra, juzgado único, claro, pues entonces siempre le toca el mismo. Y claro, como los ritos son necesarios, porque esto no es Ceuta, que dice el juez, sin chaqueta, ni nada, ni toga, ni nada. Todo el mundo allí con la toga, en fin. Y entonces venían todos los trabajadores, en fin, querían ver el pleito y allí se nos metieron 40 tuberos de estos de Mavisa con el mono, bueno, una película. Todos hombres y la letrada de la UGT, la pobre mujer, muy bajita, muy poquita cosa, una vocecilla que casi no le salía del cuerpo. Y entonces le pregunta a aquel hombre, el hombre era así de grande, con un mono, una bestia. Y dice, la cuestión era determinar si el actor hacía funciones de superior categoría. Y entonces ya os dije lo que me pasó con el hombre, ¿no? Digo, vamos, usted señor, yo soy tubero de profesión. Dice, y de categoría empalmador de primera. Me quedé emocionado. Yo mentalmente dije, yo se la cambio sin verla, pero directamente. Y aquella señora empieza a preguntar el interrogatorio y le dice a aquel hombre que era una cultura normal, porque el hombre, la EGB es que no la había dado tanto tiempo todavía, terminarla. Le dice, los trabajos, imaginaos la voz, ¿no? Los 4 de la tarde, una calor de muerte, ya los jugos gástricos, que llega un momento en que suben tanto que las neuronas se destruyen. Dicen que la marihuana te destruye las neuronas y te deja sin memoria y otras cosas más que yo ya no me acuerdo, ¿eh? Que el alcohol también, por lo visto. Pero yo creo que los jugos gástricos son más peligrosos. Y entonces le pregunta a aquel hombre, ¿y los trabajos que hace el actor? Ya lo de actor lo dejó como raro, digo, este del teatro no ha hecho nunca. Lo del actor son de gran envergadura. Dice el hombre, ¿lo qué? ¿Lo qué? Y ella, claro, diría, esto se lo digo más lento y se entera. Que si los trabajos son de gran envergadura, que eso se te llena como todo, ¿no? Envergadura. ¿De gran qué? Porque el hombre era... Claro, a la cuarta vez que le preguntó lo mismo, oye, y no reparar en que yo pregunto hacerlo de otra manera, ¿no? Pues claro, ya tuve que entrar yo, porque yo ya estaba que me quería ir a mi casa. Y dije, mire, señora, este hombre no tiene ya sanidad mental para saber lo que es cosas de gran envergadura o no. Pero usted, a mí mismo, si me pregunta algo a esta altura, solamente se me ocurre una cosa y la tengo yo. Es la respuesta que tuve que darle a aquella señora. Por no reparar psicológicamente en que oiga, que no le entiende. Que tiene usted que adecuarse al nivel cultural del testigo y reformular su pregunta, aclarar y precisar si lo que tiene es de gran complejidad, de gran importancia, estas cosas. En fin, estas cosas son las que tenemos que reparar. Bueno, señores, nos queda muy poco, pero vamos a rematar la faena.
Nos queda un apunte solo. Cuando interrogamos a los peritos, no tenemos que olvidar que interrogamos para que el juez se entere, ¿eh? Y el perito hace un informe técnico, escrito, pero lo que tiene que ratificar, una vez que lo haga en el acto de la vista oral y explicar, lo ratifica en ese sentido técnico, ahí está todo. L5, C1, condromalacia rotuliana, todas estas cosas. Pero luego tiene que explicar sencillamente al juez lo que pasa. En un lenguaje sencillo, llano, huyendo de cualquier tecnicismo propio de su ciencia, que estará en el informe, del que el juez copiará, si le convence. Pero debe hacerse entender por el juez. Nosotros, cuando interroguemos a un perito, muchas veces tenemos que utilizar una técnica que es jugar una especie de abogado del diablo. Nosotros tenemos que hacer preguntas al perito, que obviamente el perito nos habrá dicho, porque de eso no sabemos, que parezcan como que nosotros mismos estamos cuestionando las conclusiones de nuestro perito. Mire, y ¿no cree usted raro que ante el informe del médico evaluador tan contundente usted diga que tiene un grado mayor de condromalacia? Dice el perito evaluador que es 2 y usted dice que es 4, que además es el grado máximo. ¿Qué más? ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas? Pues mire usted, las pruebas objetivas que he realizado han sido estas. Porque el único modo de determinar esta cuestión es a través de una resonancia nuclear magnética y, según veo en el informe médico de síntesis, la prueba que ha tenido para examinar el médico evaluador ha sido una radiografía, que es una prueba, según bibliografía médica que consta en mi informe, insuficiente para valorar este estrés. Que no sé si lo que he dicho es o no, que no lo sé, pero que quiero decir es que es el modo en el que en apariencia nosotros somos los primeros en cuestionar el informe de quien presentamos, pero evidentemente para reforzarlo de una manera absoluta. Es una manera táctica de interrogar. Cuando nosotros nos entrevistamos con nuestro perito para hacer la reclamación, para hacer la demanda, en su momento también tendremos que preguntarle qué tipo de preguntas debe hacerte, qué me vas a responder tú, qué tipo de preguntas debería hacer al perito de la contraparte, porque esa información, a menos que nosotros nos pongamos a estudiar medicina y tantas cosas, no la vamos a poder descubrir en muchísimos años. Por eso utilicemos los conocimientos de aquel al que contratamos para que venga a hacerlo. Y si lo que nosotros vamos a utilizar es un peritaje público, o a lo mejor necesitamos con todo contratar los servicios de un perito privado para que nos explique lo que de ese informe público, que es el que vamos a utilizar, se desprende, para que nos apunte posibles preguntas y posibles elementos, sobre todo con los instrumentos de diagnóstico que han podido utilizarse por la parte contraria, y precisamente para poder cuestionar la altura científica, que es el objetivo de un interrogatorio de estas características, no tanto la objetividad, que también, pero esencialmente la experiencia, la altura científica, la solidez de los datos en los que se basa, el tipo de pruebas que se han realizado para alcanzar esas conclusiones. Esto es lo que pretendemos cuando interrogamos a un perito o lo contrainterrogamos. Y la fuente para preparar todo eso es el propio perito, que yo creo que se utiliza mal. Bueno, el alegato final. Termina el periodo probatorio y la ley de la reguladora de la jurisdicción social ha introducido una fase con mucho acierto, también yo creo que trayendo al proceso lo que era práctica común. Ahora nos dice la ley que a la vista de la prueba, del resultado de la prueba, bueno, estamos entre gente inteligente y los propios letrados dirán, pues esto no ha salido como yo esperaba, o de contrario se ha hecho una prueba muy contundente. El juez puede sugerir a las partes la posibilidad de una conciliación. Lo dice la ley reguladora. Mire, ahora, terminado el periodo probatorio, el juez puede someter, no imponer, someter a la consideración de las partes que valoren, que anticipen lo que a la vista de la prueba que ellos han presenciado, ahora ya no estamos ante potencialidades, ahora estamos ya ante las realidades. Oye, ¿cuál puede ser el resultado de la sentencia? A lo mejor ahora interesa conciliar lo que no quisimos hacer ante el secretario
y luego el juez incluso lo volvió a intentar cuando entramos y tampoco hicimos. Y ese puede ser un momento muy útil. Me parece un gran acierto porque es que ahí, como estamos previo a la fase de informar, nosotros, si queremos hacer un informe verosímil, vamos a tener que decir, si queremos ser serios y verosímiles, lo que ha quedado probado y lo que no. Y por tanto a lo mejor nos vemos obligados a modificar nuestra pretensión, y deberíamos hacerlo, no empecinarnos en el error de mantener a ultranza lo que pedíamos inicialmente. Luego este es un momento, en fin, muy interesante en el que las partes deberíais de reparar en ello y, bueno, a lo mejor es el momento de hablar también y de conciliar. Pero si no es así, pues entonces tenemos que hacer nuestro alegato. Y aquí, como el alegato es común para el demandado y el demandante, solo que cada uno dirá desde su perspectiva lo que ha ocurrido, pues nos vamos a ahorrar y solamente vamos a hablar de un alegato. ¿Qué es lo primero que decimos cuando vamos a alegar, cuando vamos a concluir? Además de solicitar la venia, respondiendo así a la palabra que se nos ha ofrecido, tenemos que hacer un pronunciamiento acerca de manera ya definitiva cómo queda configurada nuestra pretensión. Eso de conclusiones, señoría, con la venia, elevo mis conclusiones a definitivas y no. Usted no puede elevar sus conclusiones a definitivas, usted está concluyendo. Lo que tiene que elevar a definitiva, si es que usted lo considera así, es su pretensión inicial, el suplico. O con la venia de su señoría, para modificar la pretensión inicial. Comenzamos el pleito reclamando 1.000 euros, a la vista del resultado probatorio, reduzco mi pretensión a 500 euros. Eso es ser verosímil y cumplir la regla de la buena fe y no seguir diciendo sí porque sí, a pesar de lo evidente, ¿no? Hay unos documentos que he valorado, que es la firma de mi cliente, y mire, efectivamente, se han pagado 500 euros y por tanto hay que detraerlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir en trámites de conclusiones, en ese alegato inicial, es cómo queda configurada la pretensión, porque de ahí se desprende la congruencia necesaria que el tribunal tiene que ofrecer en su sentencia, en su fallo. Elevo mi pretensión a definitiva, modifico mi pretensión, pedía la absoluta, a la lista del peritaje pido la total, pedía no sé cuánto, a la vista pido menos, pedía la nulidad y subsidiariamente la improcedencia, a la vista del resultado probatorio, del que ahora hablaré, pido la improcedencia, por ejemplo. O mantengo mi pretensión inicial elevándola a definitiva. Eso es lo que ya determina finalmente la congruencia que tenemos que exigir al tribunal. Eso. Por tanto, eso es lo primero que hay que decir. Eso es lo primero. Lo segundo, pues hay que explicar, lo decía ayer, la regla de las 3D. Decir lo que hay que decir, lo que se va a decir, decirlo y terminar diciendo lo que se ha dicho. Lo primero hay que situar al juez en el escenario. Señoría, hemos abierto el periodo probatorio, la fase probatoria, para alcanzar la verdad, la certeza procesal, acerca de 3 cuestiones. Primera cuestión, ¿cuál es la categoría real que mi cliente realizó? Segundo, las funciones inherentes a esa categoría. Y tercera, las lesiones y en consecuencia limitaciones orgánicas y funcionales que mi cliente tiene. El resto, como hubo conformidad, eso no lo decimos, pero como hubo conformidad, patatín y patatán, obviamente no entró en la fase probatoria, porque no había contradicción, y por tanto no es objeto ahora de valoración, aquello ya quedó atrás. Bien, y a la vista de la prueba practicada en auto, la prueba desarrollada, ha quedado acreditado. Qué frase tan bonita. Ha quedado acreditado. Cuando el juez diga hechos probados, ¿verdad que lo pondrá en su sentencia? Nosotros tenemos que contribuir a auxiliar al tribunal para que haga su sentencia, porque la demanda es el proyecto de sentencia. El alegato inicial es justamente el paso de potencia a acto de la demanda. Sigue siendo el proyecto de sentencia. ¿Y ahora qué le decimos al tribunal? Pues de manera categórica,
pero verosímil, ha quedado acreditado que las funciones que la categoría de mi cliente está. Segundo, ha quedado acreditado que las funciones inherentes a esa categoría son tal. Y tercero, ha quedado acreditado o no ha quedado acreditado. Si no ha quedado acreditado, digámoslo también. Y ahí tendremos que explicar al tribunal, y es la única parte jurídica sobre la que cabe hablar, a quién correspondía la carga de la prueba de acreditar eso que no está acreditado. Porque como sabemos, ante la duda o no prueba de un hecho, la parte que tiene la carga, que tuvo la carga en su patrimonio jurídico de hacerlo, va a ver cómo la pretensión vinculada a ese hecho decae. Se tiene que rechazar por el tribunal. Y hay que ser verosímil. Imaginaos, si yo reclamaba una categoría superior y unas cantidades vinculadas o no a la categoría superior, pero en fin, una categoría que a lo mejor me interesaba, aunque no reclamara las cantidades vinculadas a la superior categoría, pero me interesa para asumir un despido hipotético, imaginaos, para tener efectos de cosa jugada positiva. Pues si realmente no ha quedado acreditado, porque los testigos que he presentado pues no han sido creíbles y ha sido muy evidente, pues digámosle al juez que lamentablemente eso que nos correspondía no lo hemos podido acreditar y no pasa nada. Pero sí hemos ganado en verosimilitud y no hacemos perder el tiempo a los tribunales. Bien, tras el pronunciamiento categórico sobre los hechos, ha quedado acreditado tal, ahora hay que motivar. ¿Por qué? Pues señorías, en relación al hecho primero, la categoría, se han presentado en esta sala los testimonios de 3 personas. 2 personas presentadas por mi ilustre compañero y queridísimo, y otro presentado por mí. Evidentemente testimonios contradictorios. ¿A quién tiene que creer su señoría? Esa es la pregunta que se va a hacer el juez, ¿no? Pues hagámosela y respondámosla nosotros, claro. ¿A quién tiene que creer su señoría? Pues señoría, yo creo que debe usted decantarse por el testimonio de don Pedro López, presentado por esta parte, en base a las siguientes razones. Es que un trámite de conclusiones tiene que servir para casi hacerle al juez la sentencia, ¿eh? Debe servir para eso. Otra cosa es que lo consigamos, ¿no? Pero es que es esa su finalidad. Hay que conmoverlo al fallo judicial. Y aquí, digamos, si en un 80, siguiendo la ley de Pareto, en un 80-20% el alegato inicial tiene un 80% de elementos racionales, técnicos, hablamos al juez técnico, en el alegato y final, el 80% estamos hablándole al hombre de la calle. Estamos hablando ya al sentido común, estamos hablando a las emociones, estamos hablando a las percepciones, a cosas que no tienen mucho que ver, no mucho, bueno, algo sí, pero no mucho, con lo jurídico. Entonces, ¿a quién tiene usted que creer? Pues creo que debe creer, sinceramente, honradamente, verosímilmente, y si no, no lo hagamos, al testimonio presentado por esta parte, en base a las siguientes cuestiones. Nuestro testigo, como su señoría ha podido comprobar, ha contestado sin ningún titubeo a todas las preguntas, se ha mantenido firme en el contrainterrogatorio, se trata de un testigo, pues no sé, que no tenía ningún compromiso, no tenía ninguna vinculación con mi cliente. En cambio, los 2 presentados de contrario resulta que curiosamente, ante las preguntas de este letrado, siempre tenían como una especie de nebulosa y no han podido contestar. Y cuando se le preguntaba por mi compañero, han respondido con todo lujo de detalle. Su señoría también habrá podido evidenciar la agresividad con que se ha dirigido a este letrado el señor no sé quién. Y estos elementos sirven, pero claro que sirven, es decir, que de esto depende el que el juez haya creído, no a un testigo. Estamos reforzándole en esa línea, en esa línea. A lo mejor el segundo hecho habrá quedado acreditado en virtud de la prueba documental. ¿No? Señoría, ¿se impugnó la autenticidad o no? ¿Se impugnó la exactitud? Y una vez cotejado hemos comprobado que los documentos son fieles, los presentados por esta parte, que no hay ningún inconveniente. Y fijaos, la prueba documental es una prueba que debe ser valorada, es una prueba de valoración no libre, de valoración tasada. Lo que diga un documento sobre las cuestiones que yo voy a indicar, el juez tiene que darlo por probado aunque haya 25 testigos que digan lo contrario.
documento, lógicamente, reconocido o admitido, o que siendo impugnado se haya desvirtuado su impugnación. Sobre la fecha del documento, eso tiene que ir a misa, sea público o privado, una fotocopia o un FA, me da igual. Sobre la fecha del documento. Sobre quiénes comparecen en ese documento, eso es prueba tasada, el juez tiene que decirlo sí o sí. Sobre lo que dicen en ese documento, también. Otra cosa es que lo que se dice no corresponda con la realidad. Ahí el documento no tiene valor de prueba tasada. Ahí hay una valoración libre en relación a pruebas testificales o cualquier otro tipo de pruebas que se hayan predicado. ¿Qué otra prueba tiene valor tasado en nuestro ordenamiento jurídico? La confesión judicial. En aquello que el confesante reconozca, le perjudique, no hay que darse requisito, y que encima no tenga contradicción con ninguna otra prueba de las practicadas en la vista. Si eso es así, el juez tiene que declarar eso así, sí o sí. Y el resto están sujetas a esa cosa que ayer preguntaba un compañero vuestro, que es la sana crítica, que nadie sabe lo que es. Conforme a las reglas de la sana crítica. Pero al final, no lo sabemos. Al final la sana crítica, esos elementos psicológicos, es lo que yo deduzco, ¿no? Que el juez, bueno, partiendo de su... Totalmente, que hay que motivarlos. Que hay que motivarlos, incluso aunque sea una motivación muy... En fin, el juez tiene que dar las razones de por qué cree a Pedro y no cree a Antonio. Además, con una motivación especialmente especial, valga la redundancia, porque si en la suplicación se nos limita la prueba, entrar en la prueba testifical, las limitaciones precisamente más directas en la técnica procesal de la suplicación son la sana crítica. Efectivamente. Entonces, claro, un juez, a mi modesto entender, debería expresar y ser explícito en decir qué elementos de lo que estamos hablando, como hacen los jueces penales. La falta de credibilidad por los detalles, incluso decir por el lenguaje gestual y por todo ese tipo de cosas. Coincido contigo 100%. Coincido contigo 100%. Así debería ser. Por eso las conclusiones deben ir en esa línea, para auxiliar al juez, para darle elementos por los que en nuestra opinión debería volcarlo en su sentencia para motivar credibilidad de peritos, de testigos, conforme a la regla de la sana crítica. Ofrecerle esos datos y que el juez que entre por ahí. Pero para eso, insisto, hay que ser categórico cuando ha quedado probado y cuando no. Señoría, que hemos querido probar esto y que no hemos podido. Que no ha venido el testigo y mire usted, o que como algunos hacen esa técnica, que es muy mala, por cierto, la táctica del avestruz, no vale para nada. Señoría, como ha quedado clarísimamente demostrado, mi cliente no insultó al empresario. Mire usted, no ha quedado clarísimamente demostrado. Lo que ha quedado demostrado es que el empresario ha traído a 5 testigos que dicen que sí y usted a uno que dice que no. Pero las conclusiones se quedan ahí, eso no vale para nada. Usted, ¿por qué tengo que creer al suyo? Esa es la pregunta del millón. Ese es el contenido de la conclusión, no es otro. Pero claro, para eso hay que ser verosímil, porque tienes que ofrecer unas razones que no son como estáis viendo, de una altura técnica, son muy de sentido común, pero que hay que, que tienen que resultar creíbles, convincentes. Pero ¿sabes qué pasa? Que para poder convencer, tú tienes que estar convencido. Si no, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo me vas a convencer si tú no lo estás? Y yo me doy cuenta a través de tu lenguaje corporal, a través de tu forma de expresarte, a través de tantas cosas. ¿Cómo me vas a convencer? Ahora, si estás convencido, pues yo tendré que necesariamente reparar y mucho en lo que me estás contando. Igual que cuando tu compañero hable, pues a lo mejor a la vista de tu convencimiento, el suyo es mucho menor. Y ya casi están cantadas por dónde van los tiros. No olvidemos que el juez, cuando dice visto para sentencia, en el 80% de los casos, Pareto está en todos lados, Guillo. Pareto es como, ¿no? Está diciendo, ya sé quién ha ganado o ha perdido. O sea, visto para sentencia es que el fallo está aquí. Eso es lo que significa visto para sentencia. Y muy pocas veces esa impresión así un poco provisional luego varía en la casa o varía en el despacho. Muy pocas veces. Cuando el juez se levanta ya sabe lo que va a poner. Porque si ha estado atento, ha hecho su trabajo, ha recibido los distintos auxilios, ha valorado todos estos elementos, pues tiene la sentencia en la cabeza. Eso va de cajón. En algunos casos, claro, hay dudas o a lo mejor
el informe que parecía tan verosímil, luego conforme a las reglas de la buena fe, no lo es. Porque has hablado con un convencimiento de un documento que cuando yo lo miro en mi casa resulta que el documento no dice ni la mitad de lo que tú dices que el documento decía. Entonces ahí te quedas como defraudado, ¿no? Este hombre, oye, con lo bueno que parecía ahí. Hay que ser verosímil, si es que es lo que nos queda. Los clientes pasan, los jueces quizá también, pero los compañeros no. Y lo que uno logra cuando ya se jubila es que te den una medalla, un poquito de jamón si la cosa no estaba muy mala, y poco más, pero tú habrás dejado tu legado. Y la gente dirá, aquel fue un buen abogado, pero aquel no. Aquel era obligante, hombre. Eso también lo dirá la gente. Eso también. Bueno, vamos a terminar en 10 minutos. Hoy nos vamos a dar el lujo de irnos antes y todo, pero no me quiero ir sin decir 3 cositas. Pero allí hay una pregunta y eso tiene prioridad. Es que ahora cuando ha mencionado el tema de esto, me he acordado de otra vez de la cuestión de la firma controvertida. Claro, porque si yo lo quiero, si yo quiero plantearme, para poder plantearme si la impugno o no la impugno, o propongo la prueba, testificar, o lo digo en conclusiones, o en fin, que es lo que hago, claro, se me ocurre, es que el otro día me pasó en un juicio, vaya. La empresa presentó un escrito por el cual el trabajador, 5 años atrás, claro, a mí el trabajador, en este caso trabajadora, no me había contado nada, ¿no? O no sabe, después le pregunté y no sabía nada. Y aparecía su firma, presuntamente aparecía su firma, claro. Y se parecía, ¿no? Y claro, yo por esto del tema de la querella, tampoco me parecía que era una cuestión sustancial, ¿no? Pero bueno, para otros posibles casos se me ocurre que habría que, bueno, pues que podríamos aclararnos el panorama, ¿no? ¿Cómo lo hago? Le pido autorización a su señoría para que se acerque, propongo como prueba adicional. Una de las cuestiones que yo quería plantearos es algo que no se hace, pero que yo me pregunto por qué no se hace. Y es justamente, has tocado, oye, parece que lo estamos haciendo a posta. Yo, que te digo las preguntas, tú las haces y yo luego quedo bien, ¿me entiendes? Pero no es así, no es así. Es como el interrogatorio de perito. Y es lo siguiente. ¿Qué participación o qué papel puede tener el cliente en la práctica de la prueba? Es decir, yo defiendo a un cliente con mi toga en estrado y allí se están proponiendo documentos, se están proponiendo historias y el cliente es un tercero, o sea, el derecho de defensa hace que ese señor pase por donde yo diga. No existe la posibilidad de que ante los documentos que la empresa presenta yo pueda decir que mi cliente suba a estrado previa autorización o yo baje de estrado y que esos documentos los consulte mi cliente conmigo y me diga. En esa línea va lo que preguntan, ¿no? Este juicio se propuso, en esa línea va lo que propuso y la jueza dijo que no. Bien, pues yo entiendo que sí. Yo es que dime que no y te voy a decir que sí, ¿me entiendes? Yo entiendo que sí. Pero claro, yo no entiendo que sí, como decía Campoamor, porque sí, es que hay que dar razón. Es que hay que dar razón. Y las razones son las siguientes. Cuando yo como cliente entrego mis intereses en manos a un profesional para que los tutele, yo no renuncio al derecho constitucional a mi defensa. Y entonces, como yo entiendo que no se puede renunciar a un derecho constitucional, yo creo que en determinados supuestos excepcionales, no lo hagas todos los días, pero en determinados supuestos excepcionales, cuando el profesional se encuentra con determinados documentos, y no olvidemos que hay un elemento de sorpresa, sí, genera indefensión, en mi opinión no, yo creo que el proceso laboral está muy bien trabado. Un civilista diría que yo soy un loco desmelenado, bueno, ya no tengo pelo, pero cuando tenía melena, era un loco desmelenado, Pero yo creo que está muy bien trabado, y que no hay ningún elemento de indefensión.
Lo que pasa es que necesitamos mejores abogados, eso sí, y mejores jueces también. Pero cuando se produce una sorpresa, y es que yo me encuentro con determinados documentos sobre los que poco tengo que decir, ¿cómo no va a ser mi cliente el auxilio que necesito para su defensa? Pero si eso tiene que ir de cajón. Esa negativa debe ser reprochada mediante la protesta y eso debe terminar en el Constitucional y tú tienes que hacer historia. Y además lo vas a hacer, y punto. No, porque me va a dar la razón. Y entonces esa es la cuestión. Vamos a preguntarnos por qué no, porque el por qué eso es una pregunta muy fácil. ¿Esto por qué? Esto por... Ah, vale. No, el por qué no. ¿Cuál es el papel del cliente en la prueba? Y mucho que tiene que decir el cliente en la prueba. Claro, sí. Si no, ¿qué clase de defensa? Claro, son supuestos excepcionales, son supuestos donde yo justifico que, señoría, probablemente se debe a una negligencia mía, pero yo estoy sorprendido ante esto y necesito consultarlo con mi cliente. Y además, a puerta cerrada, ¿no? Aquí, no sé, que esto es que una cosa muy seria, que aquí no estamos jugando una pensión, un despido, tantas cosas. Entonces, eso hay, y hay que, no, ahí hay que decir, bueno, pues, adelante, hay que ser valiente. ¿Pedir un receso de 5 minutos es lo que sería? ¿O? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es que a mí me encanta ir. ¿Por qué no? Pero vamos a motivar, vamos a explicar, vamos a dar razones. Entonces, estupendo, me encanta. De todas formas, cuando yo he visto una diferencia en Andalucía respecto a Madrid y Castilla-La Mancha, y básicamente como no es Ciudad Real, que me sorprendió, que es que tú te sientas en tu sitio y el cliente está al lado. ¿Ah, sí? Sí, está Como sentado. en un tribunal del jurado, ¿no? Correcto, en Madrid, en todos los juzgados de los socios de Madrid. ¿En estrado? En estrado, al lado Pues en estrado solamente pueden subir los togados y alguien que no es togado. ¿Quién sabe quién es? No, el procurador es togado. El médico forense es el único que por su reglamento tiene autorización, estas cosas son burrancias, para informar sentado en estrado. Y sin embargo los jueces, no sé cómo ni por qué, todavía los ponen a los pobres de pie, allí como si fueran cualquiera. Oiga, que yo soy forense, hombre, que yo tengo un estatuto, hombre, por favor. Que yo tengo el derecho a declarar en estrado, sentado además, aunque no tenga toga. Y a los estrados no se puede subir nadie con toga. Es que son muy especiales. Yo, a los de Algeciras, yo ya soy medio de Algeciras, no dicen los especiales. Pues no hay gente rara por ahí. Pero ¿cómo se va a sentar en estrado un tío? Pues vale, si yo me lo creo todo, sí. Os cuento una historia. Y me sorprende, ¿no? Pues yo te voy a contar la historia más rara. Ahora, sí, es que son cosas. Uno va a Ceuta. ¿Alguno ha ido alguna vez a Ceuta a hacer un pleito? Bueno, pues uno va a Ceuta. A Ceuta, llega a Algeciras, coge el barco, llega allí, entonces pues hace su pleito. Entonces el juez, bueno, claro, lo primero es que no hay que ponerse toga, porque ¿para qué? En un momento está haciendo unos alegatos y ve que el juez se levanta, coge un cigarro y, señoría, fíjate usted que eso está grabando. Y el juez se va para el patio. Se va a un patio. En un momento determinado, el abogado está interrogando a su cliente, pero el cliente no contesta, contesta el abogado. Señoría, esto es inadmisible, pero bueno, ¿qué más da? Conteste usted cuando le pregunten al suyo. Entonces los abogados terminan interrogándose entre ellos. Y en un momento determinado se dice, hay un señor allí sentado, pero sentado, en fin, así sentado, como tirado, descamisado, así, ¿no? Como si hubiera caído de un quinto piso y hubiera caído en la sala. Y a lo mejor es el abogado de comisión y dice, oye Paco, dígame, don Juan, ¿tú qué opinas de esto? Pues yo creo que lleva razón. Creo que lleva razón aquí. Esto estaba pasando en Ceuta hasta hace un año. Hasta hace un año. Entonces, quiero decir que cosas raras tú me cuentas, yo te puedo contar más, ¿me entiendes? Pero nosotros tenemos que soportar todo eso. A lo mejor lo del cliente puede ser útil a efectos de prueba, bueno, no diré yo que tampoco, pero hombre, yo creo que los ritos son necesarios, ¿no? Ya, pero es Que la imagen que tiene que dar la Administración de Justicia es otra, a ¿no? Madrid, y no te lo de que me viene un juzgado raro, es que en todos los juzgados, que hay ¿Sí? tantos juzgados, y todo el mundo se siente del lado, se sube arriba y lo ves tan normal. Y a mí me sorprendió porque digo, no es que una cosa, no es que la mesa físicamente está la mesa más alta, si está más alta la mesa del magistrado y de los pantas, y hay como un poco más bajita la otra, pero está al lado. Pues de ahí al paso de vernos todos con chaqueta y hablando como los americanos de pie, hay 2 días, ¿eh?
seguro. Hombre, sería mejor, claro, más cómodo. Menos calor. A mí me importa un abogado holandés, amiguete mío, que no entendía. Porque este holandés, Cuando se pone el rulo. me decía que no entendía, había viajado mucho y tenía pleitos por el mundo. Yo decía que no entendía el sistema, cómo es que el cliente no estaba a la vuelta en todos los pleitos. Yo no lo podía entender. Que él viajaba, él tenía pleitos por ahí, en Alemania y en Francia, está en tu pleito y tenía por quién está al lado. Porque cualquier pregunta a un testigo, un perito, y es usual, Sí. yo no tampoco, Sí, sí. si voy a Europa no voy a ver el juicio, esto está claro. No lo entendía. Pues probablemente sea así. Y además, volvemos a lo mismo. Esa práctica que se hace en Madrid, evidentemente es una corruptela, pero como no genera indefensión material, porque todo el mundo puede hacerlo, pues desde luego no va a dar lugar, no debe dar lugar a alguna vicio de nulidad. Ya los otros me parece a mí que sí, ¿no? Igual puede, Yo considero que sí. ¿no? El cura ha dicho que no, que estamos abajo. Ah, sí, sí. Se queda un documento con lo que estás tú diciendo, le dice, mira, Bueno, pues ya tenemos un argumento de refuerzo. Señoría, permítame que mi cliente lo vea. No, pues en Madrid lo hacen así. O sea, no es argumento, eso es obiterdista. Pues en Madrid lo hacen así. Y si lo hacen en Madrid, ¿cómo lo vamos a hacer? En relación con este tema yo quería plantear también la cuestión de la asistencia de otro compañero. En una ocasión, en un pleito especialmente complejo y en el que tuve la desagradable afección de garganta que me impedía hablar, pedí el auxilio de un compañero bueno, pues nos sentamos conjuntamente pidiendo autorización previa a su señoría, lo cual aceptó y fue todo muy bien hasta en un momento en el que mi compañera, que era compañera, me pidió, no sé exactamente cómo fue, si me pidió o yo le dije algo y a juicio de su señoría, que yo estaba completamente afónico, aquello alcanzaba ya un nivel excesivo, yo completamente afónico, y me mandó callar. Bueno, pues te voy a contar una anécdota. Perdón, concluyo, creo que en todo caso cabe la defensa letrada coincido plenamente colegiada, vaya, no entiendo, no creo que haya ninguna norma que lo impida. Totalmente. En Algeciras hay un letrado que de verdad que fue torero, no llegó a maestro, se quedó en novillero con picadores, pero fue torero. Y en fin, el hombre cuando va a celebrar un juicio pues tiene un rito, porque va con pajaritas, un poco raro. Unos chalecos que se hacen en Jerez con unos botones de plata, bueno, una cosa muy torera. Entonces, como los toreros, es una suerte muy compleja, pero hay toreros que torean a la limón, ¿no? Pues imagínate, en fin, dos toreros con un Miura, ¿me entiendes? A la limón. Y entonces en un juicio laboral muy complicado porque se discutían temas de cesiones ilegales y tal, ellos lo plantearon de tal modo que, digamos, el alegato inicial lo iba a hacer uno, otro se iba a encargar de interrogar y hacer lo que tuviera por conveniente, y ese otro, el primero, haría su trámite de conclusión. Y yo lo entendí perfectamente válido, porque ¿por qué yo no puedo entregar mi defensa a dos letrados? ¿Quién dice que eso no es posible? Lo que ocurre es que yo, hombre, me anticiparía. Del mismo modo que puedo descargarme con un escrito diciendo que voy a comparecer en el acto de la vista con el letrado tal, pues voy a comparecer con dos letrados, ¿por qué no? Y lo que sí no parece muy lógico es que el mismo alegato inicial lo hagan dos y uno se cae. Hombre, lo suyo es que, digamos, las fases las vayan concluyendo cada uno de los letrados, pero ¿por qué no? No le veo. La otra parte está advertida de que en lugar de uno se va a enfrentar a dos. ¿Y qué pasa cuando el actor se enfrenta contra cuatro? En los pleitos de seguridad social, el letrado de la empresa, el de la mutua, el del IN, y si encima la tesorería tiene otro servicio jurídico, el otro también. Y si hay otra mutua codemandada, pues 5. Y yo contra los 5. Pues sí, claro, ¿por qué no? Entonces creo que no hay ningún inconveniente, y es más, a veces en pleitos de cierta complejidad puede ser muy deseable, porque yo puedo tener un compañero de despacho que sea un gran pegador, un gran interrogador, entiéndase, y yo, pues francamente, soy malo interrogando.
Pero oye, yo tengo una chispita informando que viene bien. Oye, vete conmigo y vamos a preparar esta media. ¿Y qué se va a producir? Algo maravilloso, un producto de belleza, sinergia. Seguramente el pleito construido entre dos será mucho mejor que si lo hicieron uno solo. Seguro. Porque 2 y 2 son 5 cuando se produce la sinergia. Bueno, qué bonito es esto. Qué viernes tan bonito. Cómo disfrutar estos 3 días. Qué maravilla. Para mí va a quedar. Para mí va a quedar. Qué felicidad. Bueno, solamente me voy a marchar de aquí ya diciendo 2 cositas. La primera cosita, que durante estos 3 días hemos trabajado, yo creo que a gusto, ¿no? Creo que sí. Más o menos 12 horas. Pero ojo, ojo. Yo aquí lo que me he limitado ha sido dar información. Información. Personal, a veces más motivada y otras veces peor motivada. Pero esto no nos engañemos. Esto no es un acto formativo, como no lo es la escuela esa de práctica que tenéis ahí. Esto es una escuela de información. Porque todo acto formativo exige un acto de voluntarismo, que es que el lunes, aquellos que quieran, empiecen a poner en práctica parte de lo que han sido informados, reflexionando sobre ello, repensándolo, ajustándolo a su paso, a sus capacidades, a sus actitudes, ¿eh? Y entonces en ese momento es cuando se producirá el acto informativo. Porque yo puedo hablaros de lo bonito que es volar, pero macho, como no te suba al tajo y te tire, tú no sabes lo que es eso. Esa es la cuestión. Mire, todo lo que hemos estado explicando aquí, bueno, pues el 99% de los que estáis aquí lo sabéis. No hemos descubierto nada nuevo, lo único que hemos visto, miradas diferentes sobre determinadas cuestiones y sobre todo el transmitiros la enorme importancia de lo que hacéis día a día. Es que el ser abogado es mucho más importante que ser juez, pero sin duda, ¿eh? Porque el derecho de defensa es que el que está en el centro de la agenda del Estado social y democrático de derecho es el derecho de defensa. Es que si no hay abogado, apaga y vámonos. Que el juez dirime entre 2 opiniones, pero dice esta o esta. El que tiene que dar la opinión, el que tiene que remover el derecho es el letrado, que la jurisprudencia no viene de arriba hacia abajo, que es al revés, que se hace desde abajo hacia arriba, y luego el Supremo santifica, porque el Supremo está para eso. Esto está santificado. Oye, ¿qué sentencia hace de Dentado Bonete? Qué bonito. En el origen de todo eso hay un graduado social, hay un abogado que innova, que crea. Ese es el que hace la jurisprudencia. Ese es el motor, de ahí viene. Y nada más, que no perdáis la emoción y que si la perdéis alguna vez, sed sinceros con vosotros, a criar perros, a hacer otras cosas. La emoción, el ir cada día al despacho diciendo, con creatividad, con ganas, buscando el elemento de diferenciación. Siempre el cliente y diferenciándose. Si usted no se diferencia, caballero, distíngase o extíngase. Hay que diferenciarse, porque es la única manera de deslumbrar en algunos aspectos y que la gente venga a mí en lugar del resto de mis compañeros, que tendrán otras capacidades, pero yo tengo que buscar cuál es mi camino. ¿Qué es lo que decía Buda? Pues Buda decía una cosa muy simple. Tu trabajo consiste en descubrir cuál es tu trabajo y aplicarte todos los días a ello. Y punto. Muy bien, pues ha sido para mí un honor, muchas gracias y hasta otra ocasión, si es posible, ¿vale? Una palabra como secretario de la Comisión Social para agradecerte tu desinterés y el buen que ha hecho, cambiar conceptos. Yo personalmente he cambiado muchos conceptos más de lo que yo creía, solo sé que no sé nada, decía el sabio, y creo que bueno, el momento será de verlo en la práctica. Eso es lo que yo animo, valentía, ¿eh? Temeridad no, pero valentía sí. Uno ahí, claro, que no te vas a jubilar, no te vas a morir, pero el colegio quiere tener una casa contigo. Bueno, qué maravilla. Y además te dejamos el país todo. Bueno, pues, joder, que... Es un detalle. Estupendo, fantástico. Que placa más bonita. Hasta la próxima.